Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una charla más de las que organizamos en la asociación, pues para dar un poco de difusión al patrimonio artístico y cultural de Madrid, de su ciudad, de su comunidad, exposiciones que alberga. Bueno, ya sabéis a qué nos dedicamos la mayoría de los que estáis ahí. Por si alguien de los presentes no me conoce, yo soy Rubén Abad, soy profesor aquí en la Asociación Cultural Sapienza, profesor de Historia de Madrid, profesor también de Historia del Arte. Y soy quien hoy os va a acompañar pues, durante esta charla que vamos a realizar acerca de la que, bueno, ahora mismo en la actualidad se considera la primera imagen de Madrid, ¿no? Una imagen del Castillo de Madrid, del Alcázar de Madrid, que vamos a ver ahora a continuación, que realizó el artista Jan Cornelis Vermeyen, ¿eh? Y bueno, pues acerca de esta estampa que vamos a ver a continuación, pues vamos a tratar de abordar e ir, pues bueno, profundizando un poquito acerca de, bueno, cómo era ese Madrid precisamente de finales de la Edad Media y principios ya justamente de la Edad Moderna al arranque precisamente del siglo XVI. La imagen en cuestión es esta que tenéis aquí. Esta, a día de hoy, desde hace pues apenas no llega ni a 20 años que se descubrió casi casualmente, pues un investigador buceando en los archivos del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, se topa con esta imagen que pertenece pues a una serie de imágenes que hizo un artista flamenco llamado Jan Cornelis Vermeyen a su paso por aquí, por España, a mediados de los años 30 del siglo XVI. Concretamente, se estima que aproximadamente la imagen que tenéis aquí del Castillo de Madrid venga a rondar aproximadamente la fecha del año 1534 como momento en el que es ejecutado. Esta es la imagen, la impronta que nos deja este artista flamenco de aquello que, bueno, le parece más representativo, le llama más la atención de esta ciudad de Madrid en ese año de 1534. Estamos, por tanto, en un marco geográfico en el que tenemos que, bueno, perdón, geográfico histórico en el que tenemos que entender que nos encontramos más o menos a mediados del reinado del emperador Carlos I de España, V de Alemania. En ese momento, Madrid todavía no se ha convertido en sede de la corte del reino. Eso sucederá a partir del año 1561, cuando su hijo Felipe II mande trasladar la corte desde Toledo hacia Madrid. Y por tanto, Madrid es una ciudad de realengo, una ciudad castellana, propiedad de reyes, que, bueno, a lo largo de los últimos siglos ha ido creciendo en importancia, ha ido creciendo paulatinamente en tamaño, pero que tenemos que tener en cuenta, obviamente, dista mucho todavía en ese momento de las grandes ciudades castellanas como Valladolid, Segovia, Toledo, por ejemplo, que son ciudades mucho más grandes, mucho más populosas y donde cabe esperar, por tanto, encontrar quizá una arquitectura o unos elementos representativos de mayor envergadura quizá de los que podíamos encontrar desde luego en el Madrid de comienzos del siglo XVI. La imagen, por tanto, que impacta a Cornelis Vermeyen, la que él nos transmite acerca de la capital, es esta que tenéis aquí. Una imagen en la que ni siquiera escribe bien el nombre de nuestra ciudad. Pone Le Château de Madrid. Madrid terminado en L, como tal, no terminado en D. Bueno, tenemos que tener en cuenta que por aquel entonces todavía ciertos nombres, ciertas palabras, pues bueno, no quedaban quizá bien asentadas y la gente las venía a escribir muchas veces, a veces incluso a pronunciar de una manera un poco distinta, un poquito como les sonaban. Entonces, para Vermeyen, este señor no visitó la ciudad de Madrid, sino que visitó la ciudad de Madrid, realmente como lo deja, ¿no? Este artista flamenco. Bueno, la imagen que nos deja es una imagen que podríamos decir aproximadamente en la actualidad estaría tomada desde el patio de armas del Palacio Real, enfrente de la Catedral de la Almudena, concretamente entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real, enfocando en este caso la pintura hacia la zona del palacio. En aquel entonces el Palacio Real no existía. El Palacio Real que conocemos en la actualidad, el Palacio Real de Oriente, comienza a existir a partir del reinado de Felipe V, que es realmente este señor quien le encarga pues, bueno, los trazos del nuevo edificio al arquitecto italiano Filippo Juvara. Y este Palacio de Oriente se va a construir aproximadamente, pues bueno, durante la primera mitad, un poquito más adentrado ya también hacia la segunda, hacia los años 60, del siglo XVIII. Antes de la aparición de ese Palacio Real, lo que se encontraba en su lugar, en el lugar que hoy en día ocupa el Palacio Real, es el primitivo Alcázar de Madrid. Aquí tenemos una imagen de ese alcázar. Un alcázar que, bueno, se fue transformando mucho con el paso del tiempo, sobre todo a partir precisamente de que Felipe II traslada la corte a Madrid y el alcázar pasa a convertirse,
bueno, de una simple posesión real, de un pequeño edificio, castillo, en el que ciertos reyes podían pasar determinadas temporadas a veces, a convertirse en una pieza clave indudablemente dentro de los dominios regios de Felipe II. Un lugar mucho más representativo, con la corte aquí colocada, epicentro, de hecho, del radio de acción que va a ser de Felipe II, con las grandes intervenciones que va a realizar para acomodar, por así decirlo, pues esos castillos, labor que ya había empezado su padre, castillos, palacios que se encontraban en torno precisamente a Madrid, desde Aranjuez al sur, al Palacio del Pardo, pasando por el Palacio de Balsaín. Bueno, estas son quizá las principales residencias en ese momento. La granja va a comenzar a desarrollarse un poquito más tarde. Pero bueno, son una serie de residencias palaciegas, que permiten pues, bueno, a los reyes moverse según la época del año, desplazándose a Aranjuez los meses más fríos, migrando hacia la zona del Pardo, incluso a Balsaín, a la Sierra Segoviana, en los meses precisamente de más calor, colocando a Madrid como una zona de paso que cada vez va cobrando cada vez más importancia, motivo por el cual pues, las obras se van haciendo cada vez más intensas, de mayor envergadura, durante el reinado del emperador Carlos, comienza, pero sobre todo con Felipe II, y después con Felipe III y Felipe IV, para acabar por configurar, como veremos luego un poco más tarde, más adelante, un alcázar con un semblante ya a mediados del siglo XVII, completamente distinto al que nos muestra Cornelis Vermellen en esta estampa del año 1534. En apenas 100 años, la transformación que experimenta el Alcázar de Madrid es mayor que a los siglos anteriores de existencia de este alcázar, probablemente. Ya digo, por la envergadura de las obras que tuvieron lugar, sobre todo la mayor obsesión de la mayoría de los reyes, precisamente la modificación, la adaptación de la fachada meridional del alcázar, que es justamente la fachada sur, la que nosotros estamos viendo en este grabado y que se correspondería en la actualidad con la fachada principal del Palacio Real, como ya digo, vista desde el patio de armas. Es una imagen, por tanto, importante la que nos deja Cornelis Vermellen, porque es la imagen justamente anterior a todo ese gran proceso de cambios que se van a ir operando desde el reinado del emperador Carlos. El emperador Carlos va a ser el que va a comenzar a hacer grandes transformaciones en este alcázar a partir del año 1537. Nos ubicamos, por tanto, 3 años antes justamente del inicio de esas grandes obras. Y gracias a esta estampa, ya digo, que se dio a conocer pues, apenas hace 20 años, podemos volver nuestra mirada acerca de cómo era realmente este castillo medieval de Madrid. No solo el castillo, no solo el alcázar, sino también el medio inmediatamente próximo, que nos representa Jan Cornelis Vermellen. Ya digo, pues bueno, con esa explanada realmente del alcázar, en el cual podemos ver ciertos elementos de los que vamos a ir pues bueno, recayendo poco a poco a lo largo de esta conferencia, como son, por ejemplo, las murallas maltrechas, tal y como se pueden ver precisamente aquí en la imagen de Cornelis Vermellen, el antiguo foso, el primitivo foso que aislaba el alcázar del resto del entorno madrileño con su puente levadizo, la iglesia de San Miguel de la Sagra, ¿no? Que se encuentra justamente aquí delante, tapando en esta imagen lo que sería probablemente el acceso principal, la puerta principal del Alcázar, al menos ahí justamente al otro lado donde se encuentra esta iglesia, es donde se va a ubicar luego en las reformas posteriores. Así que, dado que además está aquí el puente levadizo, debemos de pensar que por aquel entonces ya debía estar el acceso principal al Alcázar ubicado en ese mismo lugar. Pero la presencia de la iglesia de San Miguel de la Sagra nos impide ver exactamente cómo era esa portada. Luego veremos, sin embargo, cómo se va a ir conformando en las diferentes reformas que van a venir luego a posteriori. Pero incluso también un elemento en esta imagen un tanto satélite, podríamos decir, pero que Cornelis Vermellen incluye a conciencia, y de hecho por eso aparece la imagen, vamos a decir, ampliada, descentralizando de la imagen el Castillo de Madrid para ampliarla hacia el lado izquierdo, es la presencia en este lateral de aquí, como vamos a ver, de el famoso casón de los Vargas de la Casa de Campo, ¿no? En aquel momento ya también propiedad real, ya también, bueno, perdón, en este momento no, en los momentos posteriores, será, disculpad, en este momento todavía es propiedad de la familia de los Vargas, esta ilustrísima familia madrileña, que tenía una gran cantidad de propiedades y de terrenos al otro lado del Manzanares, precisamente, bueno, ahí es donde San Isidro, en la parte precisamente de Carabanchel, según la leyenda, pues obra varios de sus milagros, precisamente trabajando en esas haciendas que pertenecían a la familia de los Vargas. Bueno, pues ese caserón que aparece aquí, precisamente representado, ya durante el reinado de Felipe II,
pasará a ser incorporado a las propiedades reales y también el casón de los Vargas pasará a ser propiedad regia, formando casi podemos decir un único en cierto sentido con el Alcázar. El Alcázar como edificio representativo para alojar a los diferentes órganos y elementos de gobierno, y el palacio precisamente del reservado de la Casa de Campo, que es el que aparece ahí colocado, como la zona, vamos a decir, de retiro, de descanso próxima para el monarca, para cuando desease aliviar los estreses, vamos a decir, del gobierno en el Alcázar, pues rápidamente, a una distancia muy breve, muy corta, poder encontrar esa zona de descanso. Que bueno, pues es un tipo de construcción que se va a volver bastante habitual precisamente en tantas otras construcciones palaciegas del Renacimiento. Pensemos, por ejemplo, en el famoso Palazzo Pitti de Florencia y los jardines del Bóboli, con los reservados y las grutas que allí se establecen para el descanso precisamente de la familia de los Medici. O pensemos, por ejemplo, también las grandes reformas que se hacen en los palacios del Vaticano durante el siglo XVI, con la ampliación del Palacio Vaticano hacia el famoso casino, con la creación del patio del Belvedere. Precisamente para unir el casino, que era la antigua edificación, vamos a decir, pues en lo alto de la colina vaticana, de descanso de los papas, unirlo directamente arquitectónicamente con el resto de los complejos palaciegos del Vaticano en aquel momento. Entonces, como ya digo, pues una costumbre que se empieza a volver generalizada, bastante característica del siglo XVI, y que va a quedar magníficamente ejemplificada durante el reinado de Felipe II a través de ese casón de los Vargas que tenemos aquí. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, hablar de esta serie de elementos que aparecen y comenzar a analizarlos de un modo un poquito más detallado para desentrañar la historia y los elementos que hay detrás y las curiosidades, me gustaría hacer primero una breve pasada por el artista precisamente de esta imagen, por Jan Cornelis Vermeyen, para conocer quién es y qué es lo que lleva a un artista flamenco a hacer una representación del Castillo de Madrid. Bueno, Jan Cornelis Vermeyen, como hemos apuntado, es un artista de origen flamenco. Él, bueno, nace en la localidad de Beverwijk, pero realmente vivió casi toda su vida a caballo entre las localidades de Malinas y Bruselas. Él, bueno, aquí en España fue popularmente conocido como Juan el Mayo, por eso el nombre que aparece precisamente en esta imagen, que pone de Joane de Mayo Pictore, ¿no? Juan de Mayo Pintor. Bueno, era el modo en el que se castellanizó, por así decirlo, ese apellido de Vermeyen, lo llamaron Mayo. Pero sobre todo aquí en España, Vermeyen fue conocido como Juan Barbalonga. ¿eh? Bueno, el apelativo de Barbalonga, pues en la imagen precisamente que tenéis aquí, se entiende fácilmente de dónde le veía. Parece que este señor pues, se dejó crecer unas barbas extraordinariamente largas que le alcanzaban hasta por debajo de la cintura. Y de ahí el mote y el epíteto de Barbalonga, que realmente fue por el que fue conocido durante su estancia precisamente aquí en España. ¿Qué es lo que lleva realmente a este señor aquí a España? Este señor, bueno, hay que decir que él comenzó su carrera como pintor, pero no solo pintor, también grabador y, muy importante, diseñador de cartones para tapices. Eso era una práctica bastante habitual entre muchos artistas, precisamente en el Flandes del siglo XVI, debido a la importancia de la industria de la creación de tapices que había pues, en aquel momento entre bueno, Bruselas, Amberes, las principales ciudades precisamente de Flandes de aquel momento, ofrecían los mejores talleres de trabajo de tapices de toda Europa en aquel momento. Era una industria muy importante y eso requería, por tanto, también el servicio de pintores que se encargasen del diseño, de la creación de los cartones para tapices, que después servían para los maestros tejedores para poder ir, pues bueno, conformando precisamente los tapices según las imágenes previas, los cartones que habían pintado estos pintores. Entonces, este artista comienza formándose así, probablemente en el taller de un artista también del siglo XVI muy famoso en Flandes, que fue Mabuse, Jan Mabuse. No hay realmente informaciones claras que lo sitúen en el taller de Mabuse. Hay, de hecho, algún que otro investigador que piensa que pudo haberse formado en el taller de algún otro artista, pero en general parece que de un modo u otro, en algún que otro momento debió de pasar por el taller de Mabuse en su formación, porque se nota la impronta de Mabuse y también incluso en algunas obras de Mabuse se encuentran ciertos elementos que recuerdan a la pintura, al estilo característico precisamente de Vermeyen. Así que pues, bueno, le podemos situar allí con Mabuse en la ciudad de Haarlem, que es donde este artista tenía afincado su estudio. En todo caso, a partir del año 1527, él ya formado completamente como artista, ya como maestro pintor, va a pasar a formar parte de la corte de Margarita de Austria, que era por aquel entonces regente de los Países Bajos, en la ciudad de Malinas.
Margarita de Austria era la tía del emperador Carlos, ¿no? De Carlos I de España, V de Alemania. Margarita de Austria, pues bueno, tenía que haber sido la esposa del malogrado príncipe Juan de Castilla, Juan de Trastámara, el hijo primogénito de Fernando el Católico e Isabel la Católica. Y bueno, pues en ese doble enlace que se celebró, en el que por un lado se casó a Felipe el Hermoso con Juana, Juana la Loca, también se estableció el matrimonio del que tenía que haber sido futuro rey de España, el príncipe Juan, con esta mujer, con Margarita de Austria. Lo que pasa es que, bueno, el matrimonio realmente nunca llega a ser consumado, nunca llega a efecto, porque cuando Juan tiene tan solo 17 años de edad, sufre un accidente durante una montería, estaba de caza, cae de su caballo, resulta muy mal herido y acaba falleciendo a consecuencia de las heridas recibidas precisamente por esa caída de caballo, ¿no? Esto es lo que va a producir que después, al no haber otros hijos varones, la corona de Castilla recaiga sobre Juana, Juana la Loca, y por ahí, a partir de ahí, pase a la familia de los Habsburgo, porque Juana estaba casada con el príncipe Felipe de Habsburgo, el llamado Felipe el Hermoso, como se le conocía aquí en España, ¿no? De ahí que su hijo primogénito, Carlos de Habsburgo, va a pasar a ser, pues, bueno, el rey Carlos I de España, emperador Carlos V de Alemania, ¿no? Bueno, pues Margarita de Austria creó una corte en la ciudad de Malinas, donde ya se asenta como regente, ordenada de hecho por su padre, por el emperador Maximiliano de Austria. Crea una corte que tuvo una cultura extraordinariamente floreciente. Margarita de Austria fue una gran mecenas, que no dudó en apoyar la labor de pintores, escritores, todo tipo de artistas, lo cual atrajo a muchos grandes artistas del Flandes de aquel momento a ubicarse precisamente en la órbita de esta mujer, de Margarita de Austria. Ella fue la que supo inculcar el amor al arte, el amor a la pintura en su sobrino, que se cría allí en la corte con él, el príncipe Carlos I, ¿no? Y de que luego Carlos I pues también fuese un rey muy preocupado precisamente por el patrocinio y el mecenazgo de las artes y el que, bueno, facilitó que, entre otras cosas, viniesen artistas como Antonio Moro, por ejemplo, aquí a trabajar como retratistas a la corte española, o que, bueno, comenzasen a importarse, por ejemplo, desde Italia, los famosos cuadros de Tiziano, que hoy en día pues son orgullo del Museo del Prado de Madrid, ¿no? Labor que después continuó también desarrollando su hijo Felipe II. El caso es que tenemos a Jan Cornelis Vermellen allí en la corte de Malinas, donde Vermeyer, sin duda alguna, allí ya debió de entrar en contacto con el emperador Carlos, cuando este todavía era tan solo príncipe, que todavía no se había, pues, bueno, alzado con la corona cuando llega aquí a España en el año 1517, ¿no? Bueno, el caso es que después de, bueno, las idas y venidas del emperador Carlos hacia Alemania, Flandes, en el año 1533 tenemos, sin que sepamos exactamente cómo ni por qué, pero tenemos a Jan Cornelis Vermellen acompañando aquí a España al emperador Carlos y a su corte. Se traslada aquí a España y entre los años 1533 y 1535 se encuentra aquí en España. Momento probablemente en el que nos deja la imagen precisamente que es objeto de análisis en la charla de hoy. En el año 1535, de hecho, acompañó al emperador Carlos en la conquista de Túnez. Allí estuvo, pues bueno, documentando las diferentes operaciones militares que se llevan a cabo. Y luego, posteriormente, regresa y está otro año por aquí, por España, donde se va a dedicar a estar asesorando a aquellos pintores que trataron de representar esa conquista de Túnez en el Palacio de Carlos V de la Alhambra, ¿no? Que se había terminado de construir justamente en aquel momento. Estaba pasando ya a realizarse la decoración de los frescos del interior y, bueno, pues narrando las diferentes batallas, las diferentes conquistas del emperador Carlos, pues se decide incluir, por supuesto, la famosa conquista de Túnez. Y a partir de ahí parece ser que es Cornelis Vermellen, a través de todas esas notas, esos apuntes que él había tomado, el que va a aconsejar a los pintores que trabajan allí, pues cómo representar determinadas escenas, determinadas batallas, etcétera, etcétera. Hay que decir que Vermellen luego posteriormente regresa a Flandes y, de hecho, unos pocos años más tarde, entre los años 1545 y 1548, le vamos a tener en Bruselas representando él mismo esas escenas de la conquista de Túnez por el emperador Carlos en toda una serie de tapices que fueron encargados por María de Hungría. María de Hungría era la hermana del emperador Carlos, que a la muerte precisamente de su tía se hizo cargo como regente del gobierno de los Países Bajos en nombre del propio emperador. Entonces tenemos, bueno, a un artista que bueno, va a representar Madrid en ese paso que realiza precisamente acompañando a la corte del emperador Carlos. El estilo de Vermellen
era un estilo muy particular como pintor, ¿no? Porque a él hay que colocarle dentro del grupo de los manieristas de Amberes, ¿no? Que así se denominan, un grupo de artistas, bueno, que siguen la corriente del manierismo, que, bueno, en Flandes no se entiende de la misma manera que se entiende en Italia, y da lugar, pues bueno, a imágenes un tanto particulares. Famoso es, de hecho, de la pintura de Vermeyen, el tipo de canon que él emplea. No es él el único, dentro del círculo de manieristas de Amberes hay otros pintores que lo utilizan, pero que a la inversa precisamente de los pintores manieristas italianos, en vez de utilizar cánones bastante alargados, es decir, figuras en las que la cabeza resulta relativamente pequeñita en comparación con la longitud del cuerpo, para crear así figuras anatómicamente muy estilizadas, precisamente estos manieristas de Amberes, muchos de ellos hacen justamente lo contrario. Utilizan cánones muy cortos, en los que las figuras, por tanto, quedan con cabezas muy gordas, con aspecto ahí muy achaparrado, casi de auténticas chinchetas humanas, como sucede, por ejemplo, en este San Jerónimo meditando que realiza Vermeer entre los años 1525 y 1530, justo en el momento previo a ese viaje que le va a traer aquí a tierras españolas. El desarrollo de anatomías muy trabajadas, muy elaboradas, eso sí, con una técnica característica, bueno, la técnica de preladura, una técnica exquisita, donde el paso del pincel es prácticamente imperceptible, con transiciones cromáticas y lumínicas magníficas, dan una gran calidad, indudablemente, a la pintura. Esa es una de las claves, desde luego, de esa escuela flamenca durante el siglo XV y todavía, sin duda alguna, durante los primeros compases del siglo XVI. Una obra, de hecho, muy relevante para nosotros, dentro de la producción de Cornelis Vermeyen. Esta la hizo hacia el año 1550, ya después del paso por España. Es el tríptico de la familia Micolt, que se conserva en la actualidad en los Reales Museos de Bellas Artes de Bélgica. Aquí tenemos un tríptico devocional de los característicos de la época, que está representando una tabla central en la que se representa la resurrección de Lázaro y dos tablas laterales en los que aparece la familia Micolt en actitud orante, como si estuviese presente dentro de la escena del milagro. Como solía ser habitual, aparecían hombres y mujeres juntos, pero no revueltos. Tenemos en la tabla izquierda al cabeza de familia y a los hijos varones acompañándole, y en la tabla de la derecha a la mujer con las hijas también haciendo exactamente la misma labor. Bueno, es un tríptico particular. Bueno, aquí sí podemos ver ¿eh? Una imagen en la que Cornelis Vermeyen utiliza, pues, bueno, unos cánones, vamos a decir, más próximos realmente al natural, no esos cánones tan, bueno, sacados de contexto, por así decirlo, de su primera etapa pictórica, en unas ambientaciones arquitectónicas, aquí viene la clave, bastante particulares. Porque, bueno, aparecen una serie de obeliscos, edificios, que recuerdan indudablemente a la arquitectura romana. Bueno, es difícil saber si Vermeyen llega a pasar por Roma en algún momento. Lo más probable es que no. Pero sí que debió de conocer la arquitectura clásica romana gracias a los numerosos grabados que circulaban por Europa en aquella época, sobre todo de artistas italianos, renacentistas, que representaban, inmortalizaban, pues, bueno, los principales edificios de Italia, de Roma, de Florencia de aquel momento, pero también muchas de las ruinas clásicas, sobre todo en Roma, aunque también en algunas otras ciudades, que sirven de fuente de inspiración precisamente a muchos de estos artistas del Renacimiento, tanto en Italia como en el norte de Europa, donde muchos no realizan el viaje a Italia, otros sí, es precisamente en este siglo XVI, cuando el viaje a Italia formativo, el viaje de fin de curso, realmente diríamos para los artistas, comienza a convertirse en un requisito casi casi ineludible, pero no todos tenían a su alcance las posibilidades o la capacidad de realizarlo. En la tabla lateral que representa a los hombres varones, tenemos aquí las ruinas de lo que parece un circo, una especie de acueducto o algo así, un elemento parecido que parece proyectarse hacia la tabla central. Pero más llamativo es lo que encontramos en la tabla que está representando a las mujeres. Fijaros en el paisaje, donde vais a encontrar una estampa que quizá os resulte familiar. De hecho, la podemos ver aquí ampliada justamente a continuación, mucho mejor. Efectivamente, estaréis pensando la mayoría, eso parece el acueducto de Segovia. No es que lo parezca, es que es el acueducto de Segovia. Como ya digo, Vermeyen parece ser que no viaja, no tiene la oportunidad de viajar a Italia, pero como artista renacentista, él, pues bueno, siente inquietud acerca de las ruinas del pasado grecorromano, ¿no? Que tanto interesa precisamente a los grandes artistas de este periodo. Y en su caso, el contacto con las grandes ruinas y los grandes elementos romanos se produce a través de las ruinas romanas que quedan aquí en España, como por ejemplo el famoso acueducto de Segovia.
Aquí la ciudad de Segovia no aparece representada tal cual, ojo, está transformada, está modificada. De hecho, solo tenéis que ver que detrás del acueducto, por aquí aparece una especie de gran columna que recuerda a la columna trajana de Roma, por ejemplo, que obviamente, pues eso, en Segovia ni estaba, ni existía, ni se lo esperaba, obviamente. Pero hace ese popurrí, esa mezcolanza de ciertos elementos, donde incorpora el valle en el que se encuentra Segovia con el acueducto. La imagen, de hecho, que aparece en el panel de la izquierda, eh, arroja dudas entre los especialistas, pero es posible que esté representando las ruinas del Teatro Romano de Mérida junto con el Acueducto de los Milagros de Mérida. No se sabe exactamente qué ciudades visita Jan Cornelis Vermeyen a su paso por aquí, por España. Sabemos que Segovia y Madrid, con toda seguridad, sí pasó. Cabe la posibilidad también de que conociese las ruinas emeritanas a través de su paso, o quizá las conociese a través de alguna pintura, algún otro grabado, de algún artista en aquel momento que nos resulta un tanto desconocido. Pero desde luego, indudablemente, ese acueducto medio derruido por el formato que tiene, como se muestra, recuerda muchísimo al acueducto de los Milagros de Mérida. Y ese teatro que aparece anfiteatro en ruinas ahí colocado en el lateral, pues indudablemente podrían ser precisamente las ruinas del anfiteatro de Mérida. Tanto las ruinas del anfiteatro como las del teatro eran conocidas ya desde esta época, y se hicieron ciertas excavaciones en aquella época por parte de anticuarios para tratar de buscar esculturas, elementos, bueno, de los que se utilizaban realmente para comerciar en el mercado de antigüedades. No había un interés verdaderamente arqueológico en estas cosas. Lo que había era un interés por recuperar artefactos antiguos, sobre todo esculturas, que había muchos nobles, coleccionistas en aquella época que sí compraban, ¿no? Y entraban en el mercado. Pero bueno, en todo caso, Mérida es posible que aparezca representada en este tríptico. Desde luego, Segovia no cabe ni la menor duda. Y es que veréis, la imagen que es protagonista de nuestra charla de hoy, esta imagen del Castillo de Madrid, realmente está inserta en una misma lámina junto con ese dibujo que tenéis en la parte superior. Esa vista de Segovia con el propio acueducto de Segovia. Bueno, en la misma pieza, en el mismo dibujo, Vermeyen, pues bueno, aprovecha la pieza de papel para, dividiendo con esa franja horizontal, plasmar el acueducto segoviano, a que tanto obviamente debió de impresionarle, a quien no, indudablemente. Es el acueducto más grande y mejor conservado que se conserva en el mundo, no en vano, el segoviano. Y luego, pues bueno, en la parte de abajo nos coloca esta imagen que es nuestra protagonista, ¿no? Pero eso desde luego nos deja claro que Vermeyen pues, no solo pasa por Madrid, sino que en su recorrido va pasando por otras ciudades donde realiza estancias y donde pues deja inmortalizados ciertos elementos, como podemos decir Segovia con total seguridad, con certeza, tal vez Mérida también fue objeto de su atención y de sus paseos durante su estancia aquí en España. Nosotros, en todo caso, pues ya sabiendo quién es Vermeyen, el recorrido que hace, por dónde pasa, por qué nos deja realmente esta imagen de Madrid, vamos a pasar a centrarnos ya en la imagen que nos ocupa. Concretamente, aquí tenemos la imagen general, que abarca, pues, como ya hemos dicho, desde el Palacio de los Vargas de la Casa de Campo, pues bueno, hasta la llamada Torre del Bastimento, que es la que aparece colocada en el lateral derecho de la imagen. Pues bueno, un barrido con diferentes elementos. Vamos a centrar nuestra imagen, de hecho, en el propio Alcázar, que va a ser el primer elemento que vamos a comenzar a comentar, para tratar de entender exactamente qué es lo que vemos, cómo era el Alcázar de Madrid a principios del siglo XVI, hacia el final de la Edad Media. Bueno. En esta imagen de aquí tenéis señalados, tenéis indicados los que son los principales elementos que podemos encontrar en la imagen. Es el Alcázar de los Trastámara el que tenemos aquí. Lo vamos a llamar así para diferenciarlo del Alcázar de los Habsburgo, que es el que, bueno, va a cobrar ya otra fisonomía marcadamente diferente a partir del inicio de las reformas que, ya digo, se inician con el emperador Carlos en el año 1537, pero que ya van a venir encadenándose, sucediéndose en el tiempo de forma prácticamente continuada hasta época del rey Felipe IV, en el que ya termina la transformación después de un siglo que se opera en este alcázar hasta dejarlo prácticamente irreconocible, no solo en su fachada, sino también en la organización y en la distribución interior del edificio, con respecto a cómo era a finales de la Edad Media. Podemos encontrar, ya lo hemos dicho, pues bueno, el foso, con el primer recinto amurallado que debería defender este alcázar, un tanto maltrecho, el puente levadizo de madera, que podemos encontrar a la derecha de la imagen, la iglesia de San Miguel justamente en el centro, tapando la que debe ser la puerta del centro del alcázar, pero sobre todo
los dos elementos indudablemente que más dominan la imagen, que más llaman la atención, son las dos gigantescas torres fuertes que tenía el Alcázar a su frente. La llamada Torre del Homenaje, que encontramos en el lateral izquierdo, y la Torre del Bastimento a la derecha. Estas dos torres conferían al Alcázar madrileño en su fachada meridional una apariencia extraordinariamente masiva. Estamos hablando de dos grandes torres fuertes, al estilo de cómo se utilizaban o cómo se hacían en tantos otros castillos o fortificaciones dentro de la península ibérica, algo bastante habitual. Y se pueden encontrar tanto en Castilla como en Aragón ejemplos parecidos. Os voy a mostrar dos, concretamente. Mirad, por ejemplo, en esta imagen podéis ver la torre fortaleza del castillo de Mendoza, en Álava, donde, bueno, pues aquí aparece un recinto murario cuadrangular, con cubos, con torres instalados de formato circular, en los flancos de ese cuadrado, pero fijaros, con la gran torre, que es realmente lo que es el castillo en sí mismo, en el propio centro, una gran torre fuerte, o, por ejemplo, la torre castillo de Avizanda, de Huesca, que está esta, concretamente, esta segunda, es quizá más parecida a lo que debíamos de haber podido encontrar en el Alcázar madrileño. Dos torres gemelas parecidas a esto, de un tamaño, bueno, quizá un poquito menor, pero bueno, aproximadamente equivalente, realmente podemos decir. Quizá no tanto en altura, pero desde luego sí en cuanto a fortaleza, realmente en cuanto a dimensiones, al aspecto, como ya decimos, tremendamente masivo, realmente que tienen esas torres. No colocada una, sino colocadas dos, pues esas dos torres fuertes debían de ser suficiente parapeto como para lograr realmente la defensa de ese primitivo castillo de Madrid durante toda la Edad Media. Estos modelos, ya digo, estos patrones, encuentran muchos más ejemplos de torres fuertes repartidas prácticamente por toda la geografía española, ¿eh? Pero sobre todo ya de Castilla-La Mancha, vamos a decir Castilla Nueva hacia abajo, ya se tendió a imponer ya modelos de fortalezas, vamos a decir, más complejas, con diferentes torres, a lo mejor una torre del homenaje, pero con mayores recintos murarios, más dependencias, mientras que hacia el norte, hacia la zona precisamente pirenaica, la zona cantábrica, donde se encuentran quizá los ejemplos de poliorcética, es decir, de arquitectura militar más antiguos de la Edad Media que podemos rastrear nosotros en la península ibérica, aparecen esos modelos más arcaicos que con el paso del tiempo fueron sustituidos en muchas otras fortificaciones por, bueno, otros elementos, vamos a decir, más modernos, más avanzados, que sin embargo allí pervivieron, pero que nos permiten tener más o menos una idea bastante aproximada acerca de cómo debían de funcionar esta torre del homenaje y esta torre del bastimento. De hecho, la apariencia de nuestro primitivo alcázar, cuando se toman estas imágenes, debe ser algo bastante similar a lo que tenemos aquí. Al frente se pueden ver los fragmentos de la muralla, el recinto murario que por aquí discurría, aunque aquí aparece con unos cubos semicirculares. Esto es un error, los cubos que circulaban por aquí eran de formato cuadrangular. Esto es importante porque la muralla que por aquí discurría es la misma que tiene su continuidad en la actualidad por la plaza del Emir Muhammad I, ahí donde, al lado de la Cuesta de la Vega, donde estaba la Puerta de la Vega. Bueno, si habéis pasado por ahí de un tiempo a esta parte, veréis que se ha hecho una plazoleta con un parque donde se conservan los restos de la muralla islámica de Madrid. Pues esa muralla de época emiral tiene los cubos que fortifican la muralla de sección cuadrangular. Esto es una especie de norma no escrita, pero se convierte en un elemento que es bastante recurrente en las fortificaciones de la Edad Media castellana. Los musulmanes tendían a construir sus torres en las murallas con una sección aproximadamente cuadrangular. Ejemplo, la Alcazaba de Mérida, por ejemplo, que es una alcazaba que tiene un origen realmente tardorromano y que debió de ser el primer modelo que sirvió, de hecho, para las construcciones musulmanas posteriores. Mientras que los cristianos, sobre todo a partir del comienzo de la creación de las murallas de Ávila, van a seguir el formato murario de Ávila, es decir, murallas con cubos protegiendo esas murallas, pero de sección semicircular. Entonces, ya digo, aquí en esta recreación que se ha hecho, pues aparecen ahí esos cubos de muralla con la sección semicircular, pero realmente, dado que ese fragmento pertenecía a la muralla de la primitiva Medina islámica, y de hecho la imagen de Vermellen se ve así, se ve bastante bien, los cubos de muralla son cuadrangulares, es decir, ahí lo que tenemos todavía eran fragmentos de la muralla islámica de Madrid que se proyectaba en dirección, bueno, pues hacia el Alcázar. Em, Aparecen, fijaros, las dos grandes torres fuertes, la torre del homenaje y la torre del bastimento, con la iglesia mudéjar de San Miguel de la Sagra colocada justamente delante. Si lo viéramos por detrás, lo veríamos de esta forma.
La forma realmente que tiene por aquí el Alcázar se cree que debe ser aproximadamente esta, que debe tener un patio, vamos a decir, aproximadamente trapezoidal, dentro del cual, pues bueno, se encontró luego posteriormente, a partir del reinado del rey Juan II de Castilla, la, lo diré, la capilla, la capilla del Alcázar, ¿no? Que es este edificio que tenéis aquí, junto pues, a una serie de dependencias que deben de ser pues, bueno, las residencias para los reyes, para la corte que les acompañase en sus traslados a Madrid. Ya digo, la capilla surge en época del rey Juan II de Castilla. Está documentado, se sabe, a través de pagos que se hicieron algunos arquitectos de la villa, arquitectos todavía de origen musulmán, era tradición, era algo además bastante habitual en toda Castilla, que los mejores arquitectos, los mejores alarifes fuesen de origen musulmán, fuesen conversos, si acaso, en algunos casos. Entonces, bueno, pues se sabe de varios maestros de obras aquí en Madrid que participaron en obras de mejora, de transformación de este Alcázar, que eran musulmanes. Entonces, bueno, pues debemos de entender que esa capilla que fue colocada en el interior del primitivo Alcázar, pues debía tener también quizá trazas de carácter un tanto neomudéjar. De hecho, se sabe con certeza que tenía en la parte superior un artesonado de madera, un artesonado característico de lacerías, de los que son tan habituales en iglesias y en edificios de los siglos, sobre todo XIV, XV, XVI, que han llegado hasta nuestros días, elaborados pues, bueno, por artesanos musulmanes, que en esas labores de carpintería pues, eran los maestros más consumados que podíamos encontrar en aquel momento, no solo en España, ojo, sino probablemente en Europa. La riqueza de los artesonados de par y nudillo, pero con lacerías árabes, que se pueden encontrar aquí en la península ibérica, son probablemente los artesonados de madera más ricos, más extraordinarios que se pueden encontrar en todo el continente europeo en aquellas fechas, ¿no? Entonces, esto era muy querido, era muy apreciado y por hecho muchas veces se contrataba directamente a estos artesanos carpinteros que eran capaces de hacer esas obras increíbles sin utilizar ni un solo clavo. Todo con piezas ensambladas mediante colas de gavilán, diferentes elementos, como si fuesen auténticos rompecabezas, con bueno, una destreza verdaderamente incomparable. Bueno, el frente del Alcázar, de hecho, lo que podemos ver en la imagen de Cornelis Vermeyen es que nos transmitía que habían elementos de fortaleza que se proyectaban hacia el lado de los campos del Moro, donde se encontraban toda una serie de torres que luego se han convertidas también en miradores, mientras que del lado de la torre del bastimento, ahí ya no aparecía ningún elemento murario. Ahí ya aparecía directamente un corte que mostraba que ahí terminaba el Alcázar. Es decir, el frente no era regular, no estaban las dos torres en el centro del frente del Alcázar, sino que estaban esviadas. La torre del homenaje debía quedar más o menos al centro, pero la torre del bastimento quedaba en el ángulo concretamente sureste del conjunto. Si volvemos a la imagen de Cornelis Vermeyen, aquí lo podemos ver con esta imagen que os he puesto aquí pequeñito, comparado la recreación 3D, precisamente lo que aquí tenemos, con la imagen que nos deja Jan Cornelis Vermeyen del conjunto. Podemos ver las dos torres, efectivamente, con la iglesia de San Miguel de la Sagra, colocada en ligero ángulo, no estaba completamente paralela. Vermeyen lo recrea eso bastante bien. Y se puede ver, como decíamos, la torre del bastimento en el lateral, donde aquí directamente ya no hay nada más. Lo que aparece es una vista de el monte, luego ya en la lejanía, la zona, vamos a decir, de Plaza de España, Príncipe Pío, que es lo que se veía aquí en esta zona de la imagen, el llamado Campo de Leganitos, que es el nombre con el que se conocerá luego posteriormente. La techumbre cónica que está despuntando justamente por aquí, por esta zona, debía de ser precisamente el remate de la cúpula de la capilla del palacio, la que digo realiza el rey Juan II. Y luego hacia acá tenemos esa proyección de las torres, que es la que aparece colocada aquí en la recreación 3D, pero donde ya podemos ver que muchas de esas torres han sido convertidas en miradores. De hecho, si miramos aquí hacia el lateral, vais a ver que aquí aparece claramente un mirador donde se han colocado columnas o pies derechos, parece, levantados sobre zapatas, con una gran viga por aquí horizontal, y parecen cabecitas, como si fuese por aquí asomadas aquí de gente que estuviese disfrutando de las puestas de sol de la zona del Alcázar. Se ve un auténtico batiburrillo de tejados, de arquerías, de elementos, que nos habla, pues bueno, de cómo se fueron creando ampliaciones, tal vez miradores, se fueron transformando salas, partes del edificio,
sin un criterio arquitectónico único, sin un criterio arquitectónico homogéneo, sino que esto al final fue el resultado de diferentes añadidos, de diferentes operaciones de los diferentes reyes que fueron pasando durante toda la Edad Media por el Alcázar madrileño, un poco pues a gusto de cada cual, sin que hubiese sin que hubiese por tanto claro una intervención clara y unidireccional que moviese pues bueno todas las obras en un único sentido para dar una ordenación, vamos a decir, clara y armónica al conjunto. Por otro lado, por aquí, por la parte de arriba, se ven otros tejadillos cónicos que están despuntando, que estos son los de las torres que daban hacia lo que hoy en día sería el campo del Moro, los que daban a poniente. De hecho, bueno, si avanzamos a la siguiente diapositiva, aquí vamos a ver otra vista de Madrid, está un poquito posterior, casi 30 años más tarde. Otro artista también flamenco llamado Antón van der Wingard pasa por la corte cuando ya sí Madrid ya es sede de la corte. Aquí la traslada Felipe II desde Toledo en el año 1561. Antón van der Wingard nos deja esta imagen de Madrid, realmente la primera vista general, realmente podríamos decir, de la ciudad de Madrid en el año 1562. Una vista que estaría tomada, pues más o menos, aproximadamente, podríamos decir, desde lo que hoy sería el Paseo de Extremadura, más o menos. Es la zona en la que está tomada esta imagen. Vamos a ampliarla un poquito para ver mejor. Donde, bueno, tenemos aquí el Alcázar, con la línea de muralla que venía delimitando la ciudad de Madrid. Muralla, pues bueno, que en una parte sería muralla islámica, en otra sería recrecimiento de muralla cristiana. Aquí podemos ver algunos cubos que se ven claramente cuadrangulares, mezclados con otros circulares, que deben de ser los que se vienen de prolongar hasta alcanzar el mismísimo Alcázar. Para que os hagáis a la idea, esta barrancada que circula por aquí, una especie de arroyuelo que viene aquí a verter el Manzanares, esta barrancada es lo que en la actualidad es la calle Segovia. Esto se conocía como el arroyo de San Pedro, también se conocía como la Alcantarilla. Se conocía como la Alcantarilla porque, debido a que Madrid en aquella época circula en buena medida precisamente en torno a esa calle Segovia, ten en cuenta que Madrid crece de un lado, precisamente desde el lado de Poniente hacia la zona de Palacio, pero desde el lado este también crece pues, con todo lo que es hoy en día la barriada de San Andrés, la zona de la Latina, las Vistillas, toda esa zona 10 es la que queda incorporada hacia este otro lateral. En un Madrid en el que no había alcantarillado, en un Madrid del agua va, pues por pura ley de la gravedad, al final la porquería circulaba hacia abajo, iba cuesta abajo. Entonces, buena parte realmente de la porquería de Madrid en aquella época iba a parar precisamente aquí al arroyo de San Pedro, que por eso se conocía como la Alcantarilla. De hecho, justamente aquí a las afueras, de fuera de la muralla, se ven aquí unas pequeñas construcciones, no sé si las apreciáis. Bueno, eso fueron las tenerías de Madrid. Las tenerías, una tenería es el lugar donde se curte el cuero. Y si habéis visitado, por ejemplo, en Marruecos, habéis visitado Fez, habéis visto los lugares donde se trabaja la marroquinería, no el cuero, y habéis comprobado el olor nauseabundo realmente que se produce durante el trabajo del cuero, entenderéis por qué las tenerías se encontraban fuera de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, las obligaban a tenerlas fuera, pero toda la porquería como tal que se genera realmente del trabajo de esas tenerías, ¿dónde iba a parar? Pues iba a parar también ahí a la alcantarilla, a lo que es la calle Segovia, el arroyo de San Pedro, ¿no? Que así se llamaba el arroyo que circulaba precisamente por ahí tributario del Manzanares, ¿no? Se puede ver por aquí el primitivo puente de Segovia. Ojo, el primitivo. El actual está directamente en la embocadura de la calle Segovia, por donde desaguaba el arroyo de San Pedro. El que realiza Juan de Herrera durante el reinado de Felipe II. En este momento, pues bueno, ya se estaría planificando precisamente la creación de ese nuevo puente en sustitución del antiguo, mucho más pequeño, realizado en ladrillo, con el voladizo de madera, de hecho, que es el que se aprecia aquí en esta imagen. Pero bueno, lo que a nosotros ahora más nos interesa, lo que nos ocupa ahora, es el frente del Alcázar. Aquí ya podemos ver un Alcázar que ha sido modificado. Al frente está mucho más alto directamente. Luego vamos a ver una imagen realmente del frente del Alcázar para ver cómo era. Pero aquí podemos ver la fachada de Poniente, la que da en la actualidad a los Campos del Moro, que es esta parte precisamente que se encuentra aquí ya pegando, lindando al Manzanares, que por aquí circula. Daos cuenta, esta otra depresión de terreno que aparece por aquí es lo que hoy en día sería la calle, la Cuesta de San Vicente, que remonta hacia arriba, camino de la Plaza de España. Bueno, pues aquí tiene una barrancada muy profunda, pero que se formaba, de hecho, por el desagüe de dos ríos distintos. Uno, el arroyo de Leganitos, que bueno, pues la actual calle de Leganitos recibe su nombre precisamente de esa corriente de agua, de la fuente que allí se colocó, la fuente de Leganitos. Y por otro lado, luego lo veremos del arroyo del Arenal,
que por aquel entonces lo que hoy en día es la calle Arenal, que circula por el centro de Madrid, era un arroyo, el arroyo del Arenal, y ese arroyo venía a desaguar hacia la zona de Palacio, y concretamente generaba una barrancada hacia este lateral que ayudaba a aislar realmente defensivamente el promontorio en el que se encontraba el Palacio, el Alcázar, perdón, y que es el que hoy en día se encuentra el Palacio Real de Madrid, ¿no? Se puede ver muy bien cómo realmente el palacio se encuentra, vamos a decir, a cota de la Plaza de Oriente, pero en el momento en el que uno se va hacia la zona de los jardines de Sabatini, que se encontrarían precisamente en esta zona de aquí en la actualidad, se puede ya ver cómo hay un desnivel con un fuerte escalonamiento. Hoy en día está escalonado a partir de las reformas que hizo precisamente Francesco Sabatini durante el reinado de Carlos III para crear ahí lo que fueron los antiguos cuarteles de caballería que se instalaron allí, que estuvieron allí existiendo hasta el año 1932, cuando durante la Segunda República se decidió eliminar esos edificios que ahí había, esos cuarteles de caballería, etcétera, para crear, pues bueno, lo que hoy en día son esos jardines de Sabatini que se pueden disfrutar en ese lateral, ¿no? Pues ese profundo desnivel que se marca ahí en esos jardines venía marcado por la barrancada que desarrollaba el arroyo del Arenal, que desaguaba inicialmente, luego hablaremos del cambio, por esa zona en la que ahí nos encontramos, ¿no? Pero aquí, precisamente, pues hacia la fachada de Poniente, lo que encontramos es una fachada dominada por tres torres, perdón, cuatro torres. Las tres primeras son las tres iniciales, la cuarta que va hacia atrás es un poquito más tardía. Esa cuarta torre era la que se conocía popularmente como la Torre de Francia. No queda muy claro de dónde viene el nombre, pero todo parece indicar que esa torre se debió de acomodar con unos aposentos nuevos que se debieron de crear en la época del emperador Carlos para acoger al rey Francisco I de Francia después de que éste fuese derrotado y hecho prisionero por el emperador Carlos en la batalla de Pavía. Pues bueno, fue traído aquí a Madrid como prisionero. Según cuenta la leyenda, en primer lugar, el rey de Francia fue alojado en la Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa. Ahí tiene un cartelito allí que dice, en esta torre estuvo residiendo el rey Francisco I después de la batalla de Pavía. No hay ni un solo dato que avale realmente que el rey Francisco I estuviese alojado en esa torre, ¿no? De los Lujanes, en la Plaza de la Villa. Pero es una leyenda, por así decirlo, que se ha ido transmitiendo Vox Populi de boca en boca, y bueno, pues ha llegado hasta nosotros. Quizá, mientras duraron los trabajos de acondicionamiento de esa torre de Francia, estuvo quizá unas semanas, puede que algún mes, en esa torre de los Lujanes de la Plaza de la Villa, alojado. Puede ser que sí, pero todo parece indicar que luego posteriormente residió en el propio Alcázar, que era realmente donde le correspondía y donde estuvo él, ubicado, y que concretamente fue en esas estancias, bueno, que se mejoraron y se adecuaron precisamente para su presencia, y que por ello después fue recordado con el nombre de Torre de Francia, ¿no? Porque allí estaría pues el rey con su séquito más directo, el que vino acompañándole aquí a Madrid, ¿no? Bueno, pues aquí se puede ver cómo esas torres venían rematando con chapiteles cónicos. Bueno, pues un elemento que se puede ver en el grabado que hemos visto antes, precisamente. Volvemos a él, al de Cornelis Vermeyen, asomando justamente por aquí, por la parte alta. Toda esta parte, precisamente, de Poniente, del Alcázar, se sabe que es la que más atención recibió por parte de la mayoría de los reyes y la que más reformada fue durante el paso de los años. Aquí el Alcázar no queda muy claro realmente cuándo surge, cuándo se inicia. Según algunos investigadores, probablemente ese alcázar fue el que se construyese durante el reinado del emir Muhammad I de Córdoba, a mediados del siglo IX de nuestra era, en una fecha indeterminada, pero se cree que posiblemente entre 1850 y 1800, perdón, 1800, ya no sé ni lo que digo, disculpadme, entre el año 850 y 860 aproximadamente, es decir, a mediados de ese siglo IX, pues reinaba el emir Muhammad I de Córdoba, y se sabe por diferentes fuentes, la mayoría musulmanas de la época, que el emir fue el que crea la ciudad de Madrid. Él lo que crea aquí realmente es un castillo para que sirva de protección a la llamada Marca Media. La Marca Media era una red viaria, era realmente una antigua vía romana, la vía número 25 del llamado itinerario de Antonino, ¿no? Que el itinerario de Antonino es como la guía Michelin, vamos a decir, de la red viaria romana que se hizo allá por el siglo II después de Cristo, durante el gobierno, de hecho, del emperador Antonino Pío. Bueno, pues en ese mapa de carreteras de la época aparecía una gran vía que cruzaba la península ibérica diagonalmente.
Esa vía pues partía desde Zaragoza, Caesar Augusta, y enlazaba directamente, el final de esa vida estaba en Mérida, Emérita Augusta. Enlazaba así las dos principales capitales de España en aquel momento. La de la provincia tarraconense, con Tarraco y después Caesar Augusta en el centro, y luego la de la Lusitania, precisamente Emérita Augusta. Y lo hacía atravesando diagonalmente el centro de la península ibérica, ¿no? De hecho, desde Mérida, la vía, el siguiente punto al que nos llevaba es iba a decirlo, a Talavera de la Reina, que se me ha ido el nombre latino que recibía, Julio Briga. Bueno, llegaba hasta Talavera de la Reina. De Talavera de la Reina probablemente continuaba hasta Complutum, pasando ya por aquí por Madrid, sin que se sepa exactamente por dónde. De Complutum continuaba hasta Ocilis, la actual Medinaceli, ya pues bueno, adentrándose, dejando el Valle de Henares, cambiándolo ya hacia el Valle del Jalón, y ya se continuaba, pues bueno, esa vía continuaba pues el Valle del Jalón hasta llegar hasta Zaragoza, hasta Caesar Augusta, ¿no? Entonces, bueno, pues no queda muy claro, no se sabe exactamente por dónde pasaba esa vía número 25 de ese itinerario de Antonino, pero sí que se creó para protegerlo, de hecho, del empuje del avance de los reinos cristianos en el norte en aquel momento, esa marca media con toda una serie de fortificaciones, toda una red de atalayas, además colocada en la serranía de Madrid. Todavía muchas de ellas son visitables. Existe una ruta que se llama Ruta de las Atalayas, que lo podéis hacer y que lleva por diferentes localidades de la serranía. Pues parece ser que toda esa información de las atalayas de vigilancia, el lugar donde se centralizaba, el lugar, vamos a decir, neurálgico, donde se recababa toda esa información para, en caso de necesario, en caso de que se produjese una invasión cristiana, ¿no? Como se que produjo, por ejemplo, intentó hacer el rey Bermudo I de León, se comunicase rápidamente a Toledo, que es donde se encontraba pues, bueno, el ejército, la gran ciudad principal, la que había que defender, pero en general se quería defender toda esa vía, porque era la que comunicaba esas principales ciudades realmente del Emirato en aquel momento: Zaragoza, Toledo y Mérida, que eran las tres cabeceras realmente del Emirato hacia el norte, más allá del el entorno de Andalucía, ¿no? De Sevilla, Córdoba, Granada, que eran pues, bueno, las otras grandes ciudades principales, precisamente ya en la zona del sur. Bueno, era un enclave estratégico de primera necesidad, ¿no? Entonces, las fuentes recogen que este alcázar, en principio, no se sabe este o cuál, pero en todo caso, el mismo Muhammad I envía aquí a su hijo, a Al-Mundir, que es quien dirige la construcción realmente de la fortaleza de Madrid. Se ha debatido mucho realmente de si este alcázar es un alcázar de origen cristiano. Hasta donde sabemos, por la documentación, por la información, incluso por las imágenes como las que nos transmite aquí Cornelis Vermellen, no parece en absoluto que esto hubiese sido en algún momento un alcázar islámico. La tipología de las torres fuertes, son típicamente cristianas, típicamente castellanas y aragonesas del norte, no tienen nada que ver con la arquitectura islámica de aquel momento. El modo en el que se configura el resto realmente de la fortaleza tampoco parece apuntar realmente en aquella dirección, porque las fortalezas árabes en aquella época no colocaban torres del homenaje. La torre del homenaje es una construcción casi siempre ya de época cristiana posterior. Los árabes lo que creaban eran grandes recintos murarios con edificaciones dentro, pero sin lo que nosotros llamamos torres del homenaje principales en su interior, ¿no? Entonces, tanto la torre del homenaje aquí como la torre del bastimento no responde realmente a una tipología islámica. Y lo que es realmente la forma del resto de la edificación, cómo está tratada, no parece indicar en esa dirección. Daros cuenta por el grabado de de Vermellen, de Anton van der Wingart, que hemos visto antes, con el lado de poniente del Alcázar, las torres que asoman hacia ese lateral, que luego son recrecidas con los chapiteles, etcétera, son semicirculares. Como ya hemos apuntado, existe esa regla no escrita, pero que existe, de que los árabes hacen los cubos de sus murallas de formato cuadrangular y son los cristianos los que la hacen semicircular. Entonces, si las torres del frontal no son de tipología islámica y las otras más antiguas que podemos rastrear, que son las que dan precisamente hacia el Manzanares, hacia el llamado Campo del Moro, tampoco lo son porque también son de tipología cristiana, ¿dónde está entonces el alcázar islámico en esta imagen? O en las siguientes. No existe, ya digo, ningún rastro, ningún elemento que nos lleve a pensar que este alcázar tenga un origen islámico. Todo parece apuntar que este alcázar es de origen cristiano, ya después construido a partir, suponemos, de la conquista del rey Alfonso VI el Batallador en el año aproximadamente 1085. Digo aproximadamente porque no se sabe cuándo se produjo la conquista de Madrid. Toledo fue conquistado en el 1085.
Y suponemos que Madrid pues, debió de capitular entre medias, seguramente pacíficamente, al caer pues, bueno, Toledo, la ciudad principal, y quedar ya Madrid embutido entre territorio y dominio cristiano, es posible que el alcázar madrileño, que el cadí madrileño, mejor dicho, el gobernante, capitulase de forma pacífica. En el 1084, en el 1086, a lo mejor el mismo en 1085, no lo sabemos, pero en ese margen, vamos a decir, de 3 años, es prácticamente irrelevante. Más o menos en ese momento se produce esa capitulación de Madrid. ¿Dónde estaba entonces el Alcázar? Murallas árabes tenemos, sin duda alguna, las que tenemos ahí donde la Cuesta de la Vega, en el parque del Emir Muhammad I, son murallas emirales típicamente islámicas, no cabe ninguna duda. Es decir, la prueba está, murallas musulmanas hubo, pero Alcázar musulmán, eso ya es lo que presenta el gran interrogante de los investigadores en la actualidad. Se cree en la actualidad por muchos investigadores que de haber existido un alcázar musulmán debe de ser bastante más pequeño que el que tenemos aquí en la imagen, que el alcázar cristiano, y que debió de estar ubicado probablemente donde en la actualidad se encuentra el Palacio de Uceda, también llamado el Palacio de los Consejos. El gran palacio que se encuentra haciendo esquina entre la calle Bailén y la calle Mayor, allí a la esquina opuesta, vamos a decir, la Catedral de la Almudena. Pues ya aparece ese edificio, que hoy en día es sede de la Capitanía General y del Consejo de Estado. Pues ese edificio, el lugar que ocupa, junto a la antigua puerta de Guadalajara, que era la puerta principal, o bueno, puerta de Santa María, Arco de Santa María, como también se la conoció ya en época cristiana, debe de ser la entrada principal a la villa. Es de imaginar que si hubo una construcción muy fuerte, pues estaría cobijando, dando mayor protección a esa puerta principal de la villa. Es decir, quizá estuvo ahí. Lo que pasa es que después, debido a la construcción de diferentes palacios, todos ellos de grandes dimensiones en esa zona, pues no ha quedado resto realmente que podamos ver, que podamos analizar, al menos en el presente, que nos inviten a tener claro si realmente hubo ahí alcázar musulmán o no lo hubo. Pero ya digo, hasta donde sabemos, esto es un alcázar cristiano, creado tal vez a partir de eso de la conquista de Madrid por Alfonso VI. No lo sabemos porque no ha llegado documentación hasta nuestros días que nos hable de en qué momento realmente empieza a existir el Alcázar o qué rey hace esto, hace otro, hasta que llega el siglo XIV. Ya en el siglo XIV, cuando ya la Reconquista estaba ya muy lejos de Madrid, entonces ya empiezan a aparecer datos. Sabemos, por ejemplo, que el rey Pedro I, conocido luego posteriormente como el Cruel. Ojo, para los castellanos, Pedro I, el Justiciero, porque realmente aquello fue una guerra civil entre Castilla y León, los leoneses apoyando a su hermano Enrique de Trastámara, los castellanos apoyando a Pedro el Justiciero. Bueno, en el castillo de Montiel acabó asesinando Enrique a Pedro con la ayuda de su valido, el famoso Beltrán de Duguesclin, ¿no? Que emitió aquella famosa frase cuando ambos parece ser estaban enzarzados en una pelea intentando apuñalarse. Pedro estaba encima a punto de matar a Enrique y Beltrán de Duguesclin pues les dio un empujoncito para que rodasen con aquella famosa lapidaria frase de yo ni quito ni pongo rey, pero ayudo a mi señor. Y una leche que no quita ni puso rey. Claro que quiso y puso rey. Facilitó que Enrique matase a Pedro y que por tanto esa guerra la ganase Enrique el de las Mercedes, ¿no? Como pasó a ser conocido en aquel momento. Bueno, el caso es que Enrique I, por aquí, pues no se tiene noticia de que pasase. Pedro, sí. Pedro I el Cruel ya vino a residir algunas temporadas aquí en el Alcázar madrileño y se sabe que él ya emprendió algunas reformas y algunas ampliaciones en Alcázar sin que quede muy claro exactamente de qué índole fueron. Sabemos que fue el rey Enrique III realmente el que se comenta que levantó diferentes torres para embellecimiento del mismo. ¿Qué torres? Embellecimiento. Pues las torres que nos hablan realmente de un embellecimiento son probablemente las torres que dan a poniente, es decir, las torres que dan al campo del Moro. Esas torres, como ya hemos dicho, circulares, con sus chapiteles así muy bonitos, son las que realmente transmiten una idea, vamos a decir, de belleza, por así decirlo, dentro del edificio. Porque desde luego las dos torres que vemos aquí al frente, en la fachada meridional, la torre del homenaje y la del bastimento, atractivas visualmente, no se puede decir que fuesen. Grandes, robustas, masivas, sí. Pero bellas, lo que se dice bellas, pues bueno, cuesta más quizá pensarlo. Probablemente son esas otras torres, como ya digo, las que dan a poniente, las que transmiten efectivamente un aire un poquito más palaciego hasta el Alcázar y las que debieron de ser realizadas por el rey Enrique IV. Su hijo, el rey Juan II, es, como ya hemos dicho, el que construye la capilla real. Elemento que ya hemos dicho aparece por aquí arriba, contratando alarifes de la villa, alarifes musulmanes, y que debieron de realizar, por tanto, una capilla también de cierto aire neomudéjar, perdón, neomudéjar, mudéjar, quiere decir. Un poco siguiendo la línea precisamente de lo que debió de ser la primitiva iglesia de San Miguel de la Sagra, que se encuentra justamente aquí delante.
También se sabe que contribuyó a crear, pues bueno, dependencias, ya vamos a decir, un tanto suntuarias en el Alcázar, que ya no fuese una residencia, vamos a decir, puramente militar, sino que ya fuese cobrando una apariencia palaciega. Se sabe que con Juan II se realizó la llamada Sala Rica. La Sala Rica se sabe que tenía pues toda una decoración, pues bueno, de atauriques, elementos vegetales diversos, trabajados en yeso a cuchillo. Esto era muy habitual en aquella época, el trabajo en interiores de salas para engranarlas, con yeserías rebajadas a cuchillo, talladas a cuchillo, y había grandes expertos también de origen islámico, de origen árabe, madrileño, bueno, madrileño, castellanos en general, que se dedicaban a ello y que hacían labores de profusión, en este sentido, extraordinarias, ¿no? Baste citar un ejemplo, si conocéis en Toledo la iglesia de San Juan de los Reyes, el interior, pues toda la ornamentación de San Juan de los Reyes, tan exuberante en su interior, es yeso trabajado a cuchillo por ese mismo tipo de artesanos, que eran los auténticos especialistas en ese tipo de ornamentaciones. Entonces esa sala rica se convirtió en la primera gran sala suntuosa, probablemente ya de haber dado tipo palaciego, de recepción, etcétera, que tuvo este alcázar, lo cual señala que ya con Juan II hay una clara intención eso de convertir esto ya en un palacio, y eso nos habla de que estos reyes, los últimos reyes de la dinastía de los Trastámara, cada vez muestran más interés en el Alcázar y pasan temporadas más largas realmente aquí. Se sabe que hizo otra serie de obras, Juan II, que llevaron a ampliar el castillo pues, aproximadamente en un 20%, se cree más o menos, de su superficie. Pero sin duda alguna, el monarca que más contribuyó a la estampa que aquí tenemos fue el rey Enrique IV Trastámara, ¿no? Hijo de Juan II, hermanastro de la famosa Isabel la Católica, con la cual pues, no tuvo precisamente una buena relación, vamos a decir. El rey Enrique IV, a diferencia de Isabel la Católica, hizo muchísimo realmente por Madrid. Enrique IV decidió fijar su residencia no de forma permanente, en aquel entonces la corte, ten en cuenta que estaba donde iban los reyes, el rey se movía a Aranjuez o se movía aquí o allá, la corte iba con él, pero comenzó a pasar larguísimas estancias en Madrid, llegando a fijar su residencia casi de forma permanente aquí en el Alcázar de Madrid. Él se casó aquí, en este Alcázar, aquí es donde se celebraron los esponsales con su esposa Isabel, y aquí nació concretamente el 28 de febrero de 1462 su hija Juana, la famosa Juana la Beltraneja, su única hija y heredera, y la que tenía que haber sido realmente por derecho reina legítima de Castilla, de no haberse interpuesto entre medias su tía Isabel, que fue la que le usurpó el trono, las cosas como son y por su nombre. La reina Isabel fue una usurpadora. Los derechos los tenía Juana. ¿Por qué? Estaréis diciendo, ¿por qué llamas usurpadora a Isabel? Bueno, la realidad es que cuando se produjo el enfrentamiento, la guerra entre Enrique IV e Isabel, ambos apoyados por diferentes facciones de nobles por el control de Castilla, para firmar la paz, la famosa paz de los toros de Guisando, Enrique IV tuvo que reconocer a Isabel como heredera al trono castellano por encima de su hija Juana. Pero con una condición. El rey Enrique se arrojaba la potestad de elegirle matrimonio a Isabel. Es decir, Isabel se casaría con quien su hermano Enrique decidiera. ¿Eso sucedió? No. Isabel se casó con Fernando sin el consentimiento de Enrique. Ergo, violó el Tratado de los Toros de Guisando. Luego, de facto, entonces Enrique asumió que si Isabel violaba ese pacto, la paz quedaba rota y por tanto la legítima heredera del trono castellano era Juana. Y efectivamente, pues bueno, Enrique la reconoció como tal, pero inmediatamente después de la muerte de Enrique se produjo en el año 1476 pues una nueva guerra civil en Castilla, esta vez entre Fernando e Isabel y los partidarios y defensores de la princesa Juana, de Juana la Beltraneja. Bueno, Enrique IV, ya digo, no solo pasó largas temporadas, bueno, muy largas temporadas, ubicó su residencia casi de forma permanente en Madrid, lo cual contribuyó a asentar aquí la corte, lo que hizo crecer Madrid, aumentar la riqueza, convertirla en una ciudad más populosa, más grande, más importante, sin duda alguna, poco a poco, sino que además, por ejemplo, concedió a Madrid el derecho a tener un mercado franco libres de impuestos al año, un mercado que se realizaba por San Juan, es decir, el 24 de junio, todos los años, había un mercado libre de impuestos. ¿Y esto qué significaba? Bueno, ciudades tan importantes como, por ejemplo, Medina del Campo, se hicieron famosas gracias a eso, a tener un mercado libre de impuestos, lo que atraía a mercaderes, a banqueros, comerciantes de todo el reino, incluso del extranjero,
a hacer negocio, aumentando con ello la riqueza, la populosidad, la importancia, ¿no?, realmente de una ciudad. Ese mercado franco que Enrique IV nos dio a los madrileños fue fundamental para el desarrollo económico de la ciudad a finales de la Edad Media y hacer de Madrid una ciudad cada vez más pujante, capaz poco a poco de ir rivalizando con las ciudades castellanas más grandes, más tradicionales, como Valladolid, como Segovia, como Toledo, etcétera, ¿no? Bueno, Enrique probablemente debió ser el artífice de la creación de esta serie de miradores que se encuentran aquí en el lateral. Se sabe que con Enrique las obras en el Alcázar fueron casi permanentes, obras de mejora, de ampliación, de acondicionar un antiguo castillo medieval a convertirlo en un palacio realmente como tal. Y se crearon toda una serie de miradores, ¿eh? Y eso es lo que aparece ahí. No es de extrañar, ¿eh? Hay pocas puestas de sol más bonitas, como lo que hay desde el Palacio de Real de Madrid, sobre la Casa de Campo y el Monte del Pardo, con la serranía madrileña al fondo, ¿no? Es de imaginar que a Enrique también le gustaría esa puesta de sol. No era el único, ojo, ni esto es una cosa nueva, ¿eh? Bueno, un siglo más tarde, concretamente, el rey Felipe II se hará construir en ese mismo flanco del palacio, en el ángulo suroeste del palacio, una torre, la llamada Torre Dorada, donde él va a colocar sus aposentos personales con unos fantásticos miradores para poder ver las famosas puestas de sol de Madrid. O sea que Enrique IV ya probablemente venía buscando eso. Lo cierto es que las defensas por aquí, en los miradores, se ven que están dañados. Y las murallas que aparecen por aquí, por la zona de aquí del grabado, ya no digamos, se ven las murallas en una situación verdaderamente pésima. ¿A qué se debe esto? A que el Alcázar de Madrid, antes de la elaboración de esta imagen por Jan Cornelis Vermeulen, fue asediado, sitiado, bombardeado en dos ocasiones distintas. La primera, durante la guerra precisamente que enfrentó a Isabel la Católica con Juana la Beltraneja. Los partidarios de Juana y la propia reina Juana se hicieron fuertes aquí en el Alcázar madrileño, y cuando los reyes católicos en plena guerra, ya hacia el final, hacia resolverla, alcanzan Madrid, pues tienen que reducir, tienen que conquistar el Alcázar madrileño. Y el Alcázar fue sitiado, fue atacado, fue bombardeado. Ten en cuenta que ya con los reyes católicos ya existe la artillería, y ya comienzan a aparecer los primeros cañones. Bueno, realmente en aquella época eran bombardas, menos efectivos todavía que lo que es el cañón como tal, pero bueno, es suficientemente dañino como para ser capaz, pues bueno, de las defensas de la muralla, pues dejarlas en una situación cuanto menos maltrecha. El segundo momento clave de asedio por el que pasa este Alcázar tiene lugar a partir de bueno, entre el año 1520 y 1522. ¿Veis? En esos años que se produce, se produce el famoso levantamiento de los comuneros de Castilla, ya durante el reinado de Carlos I. Cuando Carlos I llega aquí en el año 1517, él llega, pues es jurado por las diferentes ciudades castellanas, convoca cortes y recolecta un montón de dinero que utiliza porque ese mismo año, 1517, muere su abuelo, el emperador Maximiliano de Austria. Y él quiere hacer valer sus derechos a la sucesión al trono del Sacro Imperio Romano Austriaco. Pero para eso necesita dinero. ¿Por qué? Porque en el Sacro Imperio Romano Alemán, la herencia no era realmente por derecho de sangre, sino que era por elección. El Sacro Imperio Romano Germano lo componía una serie de principados, y muchos de esos príncipes, la mayoría, eran los llamados príncipes electores. Tenían voto para elegir quién iba a ser el siguiente emperador. Y esos votos, claro, había que comprarlos económicamente. Si querías que un suficiente número de príncipes fuesen favorables a tu candidatura, más te valía darles una buena cantidad de dinero o prometérselo o darles algo a cambio para que apoyasen tu candidatura, porque si no, pues podían apoyar la de otro. Pues el emperador Carlos utilizó el dinero de las cortes castellanas para irse a comprar el trono del Sacro Imperio Romano Germano. Aprovechando ese vacío de poder y ese malestar que se generó entre la nobleza castellana en aquel momento, pues hubo una serie de nobles que llevan a cabo la sublevación, que es la famosa revuelta de los comuneros de Castilla. Revuelta que no fue una revuelta popular, como muchas veces se ha vendido en el ideario, sobre todo ya, pues bueno, liberal, ¿no? A partir del siglo XIX, con una historiografía que se trató de retorcer un poquito, por así decirlo, en el sentido histórico, sino que fue realmente una parte de la nobleza castellana lo que lo encabeza como un enfrentamiento precisamente contra el emperador Carlos, para lograr, pues bueno, colocar a su posible aspirante, ganar más derechos, etcétera, dentro de las luchas precisamente que había venido manteniendo la nobleza castellana en casi permanentes guerras civiles a lo largo de los siglos XIV y XV aquí, ¿no? Y los enfrentamientos, de hecho, entre Enrique IV, Isabel la Católica y luego con Juana,
fueron precisamente otro capítulo o capítulos anteriores de ese mismo enfrentamiento entre diferentes facciones de la nobleza castellana. Bueno, en todo caso, durante esa guerra de los comuneros de Castilla, Madrid se decantó como ciudad comunera, el levantamiento de los comuneros de Castilla comienza en Toledo y la segunda ciudad en declararse en rebeldía contra el emperador y en proclamarse comunera fue Madrid. Madrid también tuvo que ser sitiada, tuvo que ser bombardeada después por las tropas realistas del emperador Carlos. El resultado, pues después de estos dos episodios, es que el Alcázar no está en sus mejores condiciones. De hecho, entre medias, los reyes católicos, cuando ya una vez vencida Juana, pues vienen en diversas ocasiones aquí a Madrid, ellos no se aposentan en el Alcázar. Normalmente se aposentaban en el Palacio de los Laso de Castilla. El Palacio de los Laso era uno de los palacios más bellos, más grandes que había en Madrid en aquella época. Se encontraba en la Plaza de la Paja, directamente de frente a la iglesia de San Andrés. De hecho, el palacio tenía un pequeño pasadizo elevado que comunicaba con la iglesia, que se sabe que la reina Isabel utilizaba habitualmente para ir a escuchar misa, cuando se alojaba en el Palacio de los Laso. ¿Y por qué se alojaba en el Palacio de los Laso y no en el Alcázar? Pues porque el Alcázar estaba en un estado semirruinoso a consecuencia de los propios bombardeos que ellos hicieron durante la guerra contra su sobrina Juana. Entonces, va a ser labor durante época de los Reyes Católicos, pero sobre todo durante el comienzo del emperador Carlos, comenzar a tratar de restaurar ese edificio. En primer lugar, recuperando salas y salones que se habían hundido, que se habían visto afectados por incendios en diferentes momentos, para poder conseguir que, bueno, que el Alcázar volviese a ir teniendo poco a poco una apariencia palaciega. Si quiere cambiar esto a la siguiente diapositiva, se ha declarado también en rebeldía. Bueno, como ya hemos dicho, el emperador Carlos también se preocupa por la mala situación de al final uno de sus palacios, hay que tenerlo en cuenta. Un Alcázar, Madrid era un realengo y por tanto era propiedad de los reyes, incluido el castillo. De hecho, fijaros, el Alcázar madrileño se convirtió en regalo que le hizo el emperador a su hijo, a Felipe II, cuando este todavía era príncipe de Asturias. El primer palacio, el primer castillo que tuvo Felipe II en propiedad, vamos a decir, el pisito de soltero que le puso su padre, fue el Alcázar madrileño. El Alcázar necesitaba de mucha labor, necesitaba de muchísimo trabajo. Había que convertir, ya digo, pues un palacio que había tenido un crecimiento desordenado, con ampliaciones desordenadas por parte de diferentes reyes en diferentes momentos, que además había sido bombardeado, destruido parcialmente, hasta en dos ocasiones, en tiempos relativamente recientes, en aquel momento. Bueno, de hecho, la guerra de los comunidades de Castilla, en tiempos muy recientes, podemos decir, respecto a ese momento. Había que rehabilitarlo y reconstituirlo para que pasase a ser, pues bueno, el edificio que tenéis aquí. Bueno, con Carlos comienza toda una serie de reformas que van a continuar, como ya hemos dicho, hasta época del rey Felipe II. Aquí tenéis, de hecho, la planta del piso principal del Alcázar, diseñada por Alonso de Covarrubias en el año 1536. Este es el diseño que hace Covarrubias, que se va a convertir junto con Luis de la Vega o Luis de Vega en los dos arquitectos que designa realmente el emperador Carlos en el año 1536, para que se hagan cargo de la reforma de los diferentes alcázares que eran propiedad de los reyes. Estos dos arquitectos intervienen aquí, intervienen en el Alcázar de Toledo. El Alcázar de Toledo, de hecho, casi que medio se levanta ex novo en este momento. Y también intervienen en los Reales Alcázares de Sevilla. Son la pareja de arquitectos, vamos a decir, estrella. Luis de Vega y Alonso de Covarrubias, en los que confía el emperador Carlos. Y aquí tenéis la planta que da Covarrubias en el año 1536 para las obras del Alcázar, de cómo iba a quedar transformado. Como habíamos visto antes, inicialmente, aquí aparecen las dos torres, fijaros aquí al frente, encuadrando la fachada meridional. De la torre del bastimento, que es esta que tenemos aquí, debía de salir un lienzo de muro, si no perpendicular, ligeramente oblicuo, que venía a cerrar hacia la parte de atrás, dejando aquí una torre exenta, que hasta luego posteriormente será conocida como la Torre de la Reina. En este momento se decide incorporar esa torre al Alcázar, recreciendo ahora sí la fachada del Alcázar en dirección este, para hacer que las dos torres quedasen más o menos ya ubicadas en el centro de la fachada y por tanto el acceso principal quedase también centralizado. Bueno, ello obliga a crecer, como ya digo, mucho la superficie del Alcázar, casi una tercera parte, hacia el lado este del mismo,
obligando a crear dos patios. Hasta entonces solo había uno, con la capilla colocada dentro de ese palacio. Pues bien, lo que hacen Covarrubias y Luis de Vega es crear dos patios. A la izquierda queda el patio viejo, el patio viejo o patio del rey, y ahora surge a la derecha el patio nuevo o patio de la reina, que ya digo, acompaña a la llamada Torre de la Reina. Hacia este lado es hacia donde se van a colocar las estancias de la reina, mientras que hacia el lado opuesto se van a colocar las estancias del rey. La capilla también se reforma, se reordena, se cree que se debió hacer de nuevas, tirando la antigua que debía haber quedado deteriorada o dañada tal vez por los conflictos bélicos anteriores. Y lo que hace Covarrubias también es crear una gran escalera de honor que comunicase ambos patios y las diferentes dependencias con los diferentes pisos. ¿Qué apariencia tenían esos patios que crea ahora mismo Covarrubias? Pues él los reforma y Covarrubias es uno de los grandes arquitectos renacentistas de la España del siglo XVI. Aquí tenéis una imagen del año 1666 de un francés, bueno, de un francés, perdón, de un belga, Louis Meunier, que realiza bueno, una serie de grabados. Está aquí una estancia también en Madrid y pinta diferentes cosas, hace grabados de diferentes partes de Madrid. Y aquí nos representa el patio del rey, del Alcázar madrileño. Bueno, pues el patio del rey, aquí aparece dominado, fijaros, por un patio con unas arquerías de medio punto en el cuerpo inferior, mientras que el cuerpo superior aparece adintelado, sostenido mediante columnas con zapatas. Y por aquí se puede ver la escalera, que ya decíamos, monumental, que crea Covarrubias justamente en aquel momento. En esta crujía central que pasa a dividir los dos patios y en la que se encuentra la capilla, aparte de la escalera monumental, justo en la parte central del edificio. ¿Cómo era ese patio renacentista? Pues ese patio podemos hacernos más o menos la idea de cómo era, porque Covarrubias también trabajó aquí en Alcalá de Henares en el desarrollo de las nuevas dependencias del Palacio Arzobispal de Alcalá, donde él dejó el Palacio Renacentista que tenéis aquí, que lamentablemente solo podemos ver en fotografía, porque sucumbió al terrible incendio del Palacio Arzobispal del año 1936. Cuando estalla la Guerra Civil, pues se produjo allí pues, un incendio terrible que arrasa completamente el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares, dando al traste con el bellísimo patio renacentista de Covarrubias. Pero si os fijáis en la imagen anterior, el cuerpo inferior con arcos de medio punto, el cuerpo superior adintelado, con columnas, con zapatas, que es la zapata, para que os hagamos la idea, a ver que lo ampliamos, es esta pieza que sobresale de por encima del capitel, por la parte superior, y que era muy habitual en la arquitectura castellana en las obras que se realizaban en madera. Cuando esos, vamos a decir, balcones, miradores se hacían en las casas normales y corrientes, las vigas eran de madera, y para evitar que esas vigas se combasen, se torciesen, aunque se pusiesen pies derechos o columnas, se introducían esas zapatas que daban mayor superficie de sujeción a la viga para evitar que ésta se combase o se arquease. Eso ahora con la piedra no pasa, pero es un elemento característico de la arquitectura castellana que se mantiene en la arquitectura renacentista de Covarrubias, así como de otros arquitectos de este momento. Entonces, este patio arzobispal de Alcalá de Henares nos da más o menos la medida, el trazo de cómo debía de ser el de los patios que se proyectan en este momento, tanto el del rey como el de la reina, eran gemelos, obra de Covarrubias durante el reinado del emperador Carlos. Ya digo, Covarrubias trabaja casi a la par en Alcalá de Henares y aquí en el Alcázar madrileño. Por ello, ambos patios deben de ser muy similares y las escaleras también. Aquí se ve la escalera monumental igual, con su doble acceso. Debe ser también muy, muy, muy parecida en ambos casos. Bueno, aparte de esas obras que afectan al interior del Alcázar, que pasan a aumentar notablemente su superficie, tenemos dos patios, una mayor regularización, hay otro elemento que ya queda claro en la vista de Antón van der Wingard que tenemos aquí. Y es que aquí ya falta algo. Aquí ya vemos el frente del Alcázar porque ha desaparecido la iglesia de San Miguel. La iglesia de San Miguel de la Sagra es derruida durante esos trabajos, durante el reinado del emperador Carlos, y desaparece. El único documento en el que aparece la iglesia de San Miguel de la Sagra, y que gracias a eso podemos ver más o menos cómo era precisamente en nuestra imagen de Cornelis Vermeyen, que nos trae hoy de protagonista. ¿Cómo queda configurado el frente del Alcázar? Pues aquí lo podemos ver de nuevo en otra imagen que nos deja este mismo artista, Anton van der Wingard. Ya hemos visto antes, nos representaba el skyline de Madrid. También hizo una imagen que se custodia en la actualidad en la Biblioteca Nacional de Viena, que representa el frente del Alcázar. En la actualidad, este lateral que tenemos aquí sería el que daría, vamos a decir, a la Plaza de Oriente, y esta es la fachada meridional, lo que sería la fachada meridional de Palacio.
Esta imagen, bueno, os he puesto aquí 1562, perdonad, esto es un fallo, no queda muy claro de cuándo es la imagen, pero con seguridad es posterior a 1562. ¿Por qué? Porque aquí en el frente del Alcázar, bueno, ya podemos ver la obra que realizan de la Vega y Covarrubias en el frente con la entrada principal que le colocan, fijaros, donde aparece una entrada principal regularizada, dividida en tres cuerpos, con columnas o pilastras adosadas, un balcón principal, y en la parte de arriba se puede adivinar el escudo del emperador Carlos con el águila bicéfala. Más o menos se puede adivinar. Pero aquí aparece una cosa que no hace el emperador Carlos, sino su hijo. Hace un momento hemos hablado de la Torre Dorada. Es esta torre que aparece aquí. La Torre Dorada es uno de los elementos que incorpora Felipe II al Alcázar durante ya las obras que lleva él a cabo como dueño y señor del Alcázar madrileño. Bueno, esa torre dorada la realiza Juan Bautista de Toledo. Juan Bautista de Toledo es uno de los arquitectos estrella de Felipe II. De hecho, por ejemplo, aquí en Madrid, Juan Bautista de Toledo nos deja probablemente la fachada de la iglesia del convento de las Descalzas. Digo la fachada porque la iglesia fue pasto de las llamas en el siglo XVII y hubo que rehacerla completamente y nada tiene que ver con lo que hizo Juan Bautista de Toledo, aunque inicialmente fue él también el que diseñó esa iglesia, esa capilla del convento de las Descalzas. Y también dejó una cosa curiosa que se conserva en la actualidad todavía, que fue la canalización del arroyo Meaques en la Casa de Campo, para hacer el lago. Lo que hoy en día es el lago de la Casa de Campo, bueno, pues empezaron siendo varios lagos, de hecho, que fueron utilizados como piscifactorías, que utilizó, pues bueno, el rey Felipe II tenía muy buen talento para los negocios, él se dio cuenta de que en Madrid no había pescado, porque el Manzanares, lo que se dice pescado para consumo, pues no daba mucho, así que decidió desviar el arroyo de Meaques, creando pues una serie de lagos como piscifactorías y las obras, quien estuvo al frente fue Juan Bautista de Toledo. Bueno, esas pequeñas piscifactorías luego con el paso del tiempo se unificaron para crear lo que hoy en día es el lago de la Casa de Campo. Bueno, la fachada, ya digo, la hacen de la Vega y Covarrubias entre pues, ese año de 1537 que empiezan las obras hasta el año de 1556 se largan. 1556 es el año en el que abdica el emperador Carlos en favor precisamente de su hijo, de Felipe II. Felipe continúa renovando y ampliando las obras. A partir de 1561, momento en el que se traslada la corte aquí a Madrid, quien va a dirigir las obras del Alcázar va a ser un arquitecto llamado Gaspar de la Vega, que va a ser, de hecho, el que va a dirigir las obras del Alcázar, fijaros, desde 1561 que trae Felipe II a la corte a Madrid, hasta 1598 en que fallece el propio Felipe II. Es decir, el Alcázar de Madrid estuvo en obras permanentemente durante todo el reinado de Felipe II. No solo la Torre Dorada, sino adecuación de pabellones interiores, de salas, de diferentes elementos. Las obras se dilatan durante prácticamente todo un siglo. Porque cuando terminan las obras de Gaspar de Vega, llega Felipe III. Felipe III decide que quiere ampliar el Alcázar con nuevas salas más modernas, con un gusto más italiano, olvidándose sobre todo de las torres fuertes que tenemos aquí, de la torre del homenaje y de la torre del bastimento. Y él va a ser quien le va a encargar una nueva fachada, en principio al arquitecto Francisco de Mora. Francisco de Mora muere en el año 1610, justo cuando están comenzando a ponerse en marcha las obras, y al final es su sobrino, Juan Gómez de Mora, el arquitecto famoso que realiza, por ejemplo, la Plaza Mayor de Madrid, el que acaba por construir el nuevo frente del Alcázar. Bueno, ese frente del Alcázar lo que va a hacer es recrecer el Alcázar hacia el sur, absorbiendo, integrando dentro de la estructura las torres del homenaje y del bastimento, para crear una fachada completamente regularizada y que tiene un aspecto más palaciego. Esa fachada la podemos ver concretamente pues, en esta imagen que tenéis aquí. Esta ya es muy tardía, es un dibujo que se hace ya durante el reinado del rey Felipe V en el año 1710, pero bueno, desde que Felipe IV termina más o menos las obras del Alcázar allá por finales de los años 20, hacia el año aproximadamente 1628, años 20 del siglo XVII. Ya lo cierto es que parece ser que el Alcázar luego no tuvo más obras de ampliación. Durante el reinado de Carlos II no se intervino y con Felipe V tampoco, hasta que el Alcázar sucumbe por un terrible incendio que se desata la Nochebuena del año 1734 y que durante 3 días devoró el Alcázar prácticamente en su totalidad, lo que llevó a su posterior derribo de lo poco que quedaba y a la orden que da el rey Felipe V, nuestro primer Borbón,
al arquitecto italiano Filippo Juvara de que dé las trazas para un nuevo palacio, ya el Palacio Real de Oriente que conocemos todos. Pues esta es la fachada a la que dotó realmente del Alcázar el arquitecto Juan Gómez de Mora. Lo que hizo fue homogenizar. Ya digo, desaparecen las torres, la torre del bastimento y la torre del homenaje. Se crea una portada monumental con el escudo de armas del rey Felipe IV. En la parte superior, al final sí que lucía cuando se terminaron las obras. Y como aquí estaba la torre dorada de época de Felipe II, lo que hace Juan Gómez de Mora es regularizar colocando una torre aproximadamente gemela en cuanto a disposición y dimensiones en la esquina sureste del palacio. Siguió conservándose, no obstante, una torre de época medieval, la que asoma por aquí detrás. Esta torre que asoma por aquí detrás, ¿cuál es? ¿De dónde sale? Vamos a retroceder a la diapositiva anterior, a esta imagen que tenemos aquí de mediados del siglo XVI, porque esta torre que tenemos aquí es la Torre de la Reina. Esa torre que decíamos que en principio ni siquiera formaba parte del Alcázar, pero debía formar parte de las defensas que circundaban el Alcázar y que con la obra de la Vega y de Covarrubias fue integrada formando parte en la esquina noreste del patio de la Reina. Bueno, pues durante los siglos sucesivos, esa torre todavía se conservó ahí ubicada en esa esquina y fue todavía, vamos a decir, el remanente medieval, podríamos decir, que tuvo este Alcázar madrileño nuestro. Bueno, dejando de lado, aparte ya lo que es el Alcázar, tampoco nos vamos a meter más en ello, porque tampoco se trata de hacer una conferencia sobre el Alcázar, sino que vamos a hablar es del grabado de Cornelis Vermeyen, y me gustaría hablar, antes de terminar, de otra serie de elementos que por aquí hay. Encontramos justamente, ya lo hemos dicho antes, delante justamente de lo que debió ser el primitivo acceso del Alcázar madrileño, una iglesia que está tapando ahí la vista de la puerta, que se encontraba justo en medio, y que es la iglesia de San Miguel de la Sagra. San Miguel de la Sagra debió de ser una pequeña iglesia de estilo mudéjar, al estilo de otras que todavía en la actualidad se encuentran ornamentando el antiguo Madrid. Caso de la iglesia de San Nicolás de los Servitas, ahí en la plaza del Biombo, ahí entre la calle Mayor y Arenal. O la que tenéis aquí en la imagen, que os ha juntado aquí en el lateral izquierdo, que es la iglesia de San Pedro el Viejo, que se encuentra pues al ladito de la calle Segovia, entre la calle Segovia y la plazuela de San Andrés, subiendo la cuesta hacia arriba. Ambas iglesias, tanto San Nicolás de los Servitas como San Pedro, tienen la particularidad de que fueron muy reformadas durante los siglos XVII y XVIII, en época barroca. Entonces se acabó realmente con lo que habían sido las primitivas iglesias mudéjares. Pero ambas conservan los campanarios mudéjares que poseían. Aquí tenéis la de la iglesia de San Pedro, que es un campanario mudéjar del siglo XIV, y aquí en esta otra imagen tenéis la del campanario de la iglesia de San Nicolás de los Servitas. En este caso, un campanario anterior. Se cree, de hecho, y en la imagen se puede apreciar, hay una diferencia del color del ladrillo entre el campanario de la parte superior, que aloja las campanas y el chapitel, y lo que es la torre realmente con los arcos musulmanes que hay debajo. Ha habido investigadores que han defendido que podría tratarse del minarete de una antigua mezquita, reconvertida en iglesia. No hay datos realmente que avalen eso, y lo más probable es que sea una iglesia ya creada también ex novo, pero en el siglo XIV, y que esa torre tuviese un campanario del siglo XIV que en algún momento se decidió liquidar para cambiar en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, bueno, perdón, no, XVIII, finales del XVII, creo que fue a finales del XVII durante el reinado de Carlos II, sí. Cambiarlo por un campanario nuevo que es el que luce aquí, lo que explica, claro, la diferencia de cromatismo en el ladrillo. Pero esos arcos de herradura y arcos polilobulados que se ven en lo que es el cuerpo realmente del campanario, nos habla una vez más de esa actividad de esos alarifes musulmanes que trabajan como los albañiles principales en la ciudad de Madrid al final de la Edad Media y comienzos del Renacimiento. Pues bien, la iglesia de San Miguel de la Sagra debe tener una factura parecida. Debe ser una iglesia humilde, con un cuerpo más o menos pequeño, discreto, debía estar en mal estado, porque si os dais cuenta, da la impresión de que está apuntalada. En la imagen de Van den Biergaard se ven unos elementos aquí diagonales que parecen vigas, como que estuviesen sujetando parte de lo que debe ser el pórtico de la iglesia. Debe tener un pórtico lateral aquí en esta zona. Debe ser que estaba en maltrecho debido pues eso, a los enfrentamientos bélicos. Se puede ver aquí un trozo de muralla medio derruido justamente al lado, o sea que es probable que hubiese sufrido durante esas guerras. Y se puede ver muy claramente el campanario, con la torre, con esos arcos también que son colocados a doble altura y que probablemente pues, debe de ser muy similar a este de San Nicolás de los Servitas o al de San Pedro el Viejo que hemos visto hace un momentito. Esa iglesia de San Miguel de la Sagra
Es una iglesia bastante controvertida porque hasta que apareció aquí la imagen de Cornelis Vermeyen, del Castillo de Madrid que estamos analizando ahora, no se tenía idea clara de dónde estaba. Veréis, cuando se analiza el plano del antiguo Madrid con las murallas musulmanas y cristianas que fueron conformando la ciudad medieval madrileña, había una puerta que aparecía mencionada en todas las fuentes, cuyo paradero se desconocía. Era la puerta de la Sagra. ¿No? La puerta de la Sagra se sabe que estaba hacia la zona norte de la ciudad. ¿No? Y bueno, eso nos lo ubicaría como esta puerta que aparece aquí recreada. ¿Eh? Aquí supuestamente, bueno, aparece el Palacio Real, en marrón lo que habría sido el primitivo Alcázar, y aquí diferentes lienzos de muralla, ojo, en teoría, porque solo los que aparecen en color oscuro están documentados. Y en esta zona, precisamente del entorno de lo que es la Plaza de Oriente, los jardines de Lepanto, etcétera, no hay ninguna documentación de ningún lienzo de muralla. Entonces, bueno, pues durante mucho tiempo se especuló acerca de dónde podía estar la Puerta de la Sagra. Se sabía que había una iglesia dedicada a San Miguel que estaba junto a la puerta y por tanto, bueno, pues tampoco había rastros de la iglesia de San Miguel de la Sagra. Era un auténtico misterio. La única clave era el nombre, la Sagra. ¿Esa palabra qué significa? Bueno, pues si entre los que estáis ahí al otro lado del micrófono hay gente de Toledo que conoce pues, unas comarcas toledanas, os sonará que hay una comarca que se conoce como la Sagra. El término de Sagra es un término que en árabe hace alusión a huertas, una zona de huertas, de cultivo. Y eso significaba que, por tanto, aquí en la zona norte de la ciudad había una zona de tierras de cultivo, una zona de huertas. Bueno, ¿y qué alimentaba esas huertas? Pues las huertas estaban alimentadas con el arroyo del Arenal, con los aportes de agua del arroyo del Arenal. Entonces, por eso aquí se extendía la zona de la Sagra. También se encontraba el campo de Leganitos, con el arroyo de Leganitos, una fuente que se llamaba la Fuente de la Priora, que bueno, pues era una fuente que probablemente pertenecía a un viaje de agua, pero en todo caso alimentaba también de agua esta zona de Madrid. Es decir, había bastante agua y eso pudo permitir seguramente el desarrollo de una agricultura de horticultura en esta zona precisamente norte de la ciudad. Luego, por aquí, en algún lugar, debía de quedar la Puerta de la Sagra. ¿Dónde? Seguimos sin saberlo. Lamentablemente, en el grabado de Anton van der Wingard no aparece representada ninguna puerta. Pero sí que aparece la iglesia de San Miguel de la Sagra. Aquí la tenemos de nuevo, la iglesia de San Miguel, junto al puente levadizo, precisamente, lo cual indica que si aquí está la iglesia de San Miguel y las fuentes dice que la iglesia de San Miguel estaba en las inmediaciones de la Puerta de la Sagra, pues debemos de entender que en la imagen quizá no salga, pero esta muralla que aparece por aquí, que se ven trozos del adarve, por aquí también maltrechos, aquí próximamente en algún punto debía dejar una puerta de paso, casi con toda seguridad, que nos adentraría ya pues, en el interior de Madrid, más o menos por este área. Aparece el puente levadizo, como ya hemos mencionado, y aparece un foso. El Alcázar de Madrid estaba limitado mediante un profundo foso que fue excavado sin que se sepa exactamente la fecha ni el porqué. Todo parece indicar que probablemente ese foso fue excavado o bien durante el reinado de Enrique IV de Castilla, en el marco de la guerra precisamente contra su hermana Isabel la Católica, para, en caso de que el Alcázar fuese sitiado, el foso sirviese como defensa añadida, o tal vez durante la guerra que mantuvo la propia Isabel la Católica contra su sobrina Juana la Beltraneja. Es lo más probable, pero no hay ningún documento, ninguna fecha, nada que avale realmente que la teoría de que el foso debió de ser hecho en aquel momento. Es solo posible. ¿De dónde procede ese foso? ¿Cómo se solventa realmente ese foso? Pues veréis, para eso tenemos que ir a entender cómo era la orografía de Madrid, si fuésemos capaces de desvestirlo de todas las construcciones que tiene en la actualidad y de volver a lo que era la orografía original de la ciudad. Aquí tendríamos, fijaros más o menos cómo era Madrid primitivamente. Con el arroyo Manzanares, aquí aparecen las terrazas que excavó artificialmente el Manzanares y toda una serie de arroyos. Ten en cuenta que Madrid está en cuesta. Entonces, mucha agua de la que cae en buena parte de Madrid al final, pues bueno, iba siendo conducida por unos arroyos u otro, en una dirección u otra, hacia el río Manzanares. Eso va generando desniveles del terreno por los que acaban circulando arroyos. Ya hemos hablado del arroyo de San Pedro, por lo que hoy en día es la calle Segovia, como uno de los arroyos principales realmente que atravesaban la ciudad, que creció realmente haciendo un arco en torno precisamente a este arroyo de San Pedro. Pero aquí encontramos otras zonas. Los Altos de Rebeque. ¿Qué es esto de los Altos de Rebeque? Mirad, los Altos de Rebeque
son los altozanos que hoy en día hay justamente enfrente del Palacio Real y en parte de la Catedral de Almudena, donde están los jardines de Larra y los jardines de Lepanto. Hay una zona ahí en la que hay que subir unas escaleras, hay unas edificaciones que quedan sobreelevadas, ¿eh? Y de hecho es una zona muy popular porque hay mucha gente que va a ver la puesta de sol ahí con el Palacio Real de fondo. Esos son los llamados Altos del Rebeque. Es una zona donde se cree que por ahí debió de pasar la muralla de Madrid con carácter defensivo, porque bueno, es una zona de altozano, hay que defenderla casi con toda seguridad, por ahí debió de pasar muralla de un modo u otro. Por aquí, por este lado, tenemos la calle del Arenal, que viene por esta vaguada que tenéis aquí, precisamente es por donde discurre la actual calle del Arenal. Y por aquí ya hemos dicho, venía un arroyo que en principio venía a pasar por la parte de atrás del Alcázar hacia lo que hoy en día es la cuesta de San Vicente. Y aquí se uniría con el arroyo de Leganitos, que aquí no aparece señalado, pero sí una corriente de agua que saldría por esta esquina oblicua hacia este lado de acá, que está la Plaza de España, precisamente. Pues el arroyo del Arenal y el arroyo de Leganitos harían luego el que se conoció también como arroyo de San Vicente, que da nombre a la cuesta actual, la cuesta de San Vicente. Bueno, pues en algún momento, ya decimos, no sabemos cómo exactamente ni por qué, pero con toda probabilidad ese arroyo del Arenal fue desviado para pasar por delante del Alcázar y servirle de foso. Eso está constatado, es decir, sabemos que fue así, sabemos que el Arenal se desvió. Lo único que no sabemos es en qué momento, el marco, pero sí que se desvió. ¿Por qué? Porque todavía se conservan elementos que nos hablan de ese agua desviada. Bueno, a ver, el arroyo del Arenal, igual que el de San Pedro, tenía un problema. Recogen los detritos de la ciudad, recogen las aguas fecales a falta de alcantarillado y debían de llevar muy mal olor, las cosas como son. Entonces ya, una vez se terminó con la función defensiva del Alcázar y ya se está convirtiendo realmente en palacio, a partir de las obras del emperador Carlos y sobre todo con Felipe II, el hecho de tener una corriente de agua pestilente pasando por la puerta del palacio, pues no debía de ser precisamente muy del agrado de los reyes. ¿Qué se hizo? Se soterró. El arroyo del Arenal es la primera alcantarilla de Madrid hasta donde sabemos, por lo menos. En la actual plaza de Isabel II, es decir, en la plaza de Ópera, abajo en el metro, cuando se hicieron las reformas hace cosa de 20 años, realmente allí del intercambiador allí del metro y del ramal con Ópera y Príncipe Pío y tal. Bueno, en las obras que se hicieron aparecieron restos a 8 metros de profundidad. Apareció la antigua fuente de los Cayos del Penal, apareció el viaje de Amaniel, que era un viaje de agua que suministraba agua potable al Alcázar, y apareció también la alcantarilla del Arenal. La alcantarilla del Arenal, que tenéis aquí en la imagen, pues es una conducción que se hizo para hacer que ese arroyo pestilente del Arenal, cuando alcanzaba precisamente la parte de la plaza de Isabel II, es decir, antes de internarse en los primitivos jardines de la Priora, que eran el equivalente de lo que hoy serían los jardines de Oriente, delante del primitivo Alcázar, pues para que eso ya no fuese a cielo abierto y por tanto dejando su hedor a su paso, en época de Felipe II se decide soterrar y se creó esta alcantarilla que tenéis aquí en la imagen, exprofeso, para que ese agua ya pasase por debajo de todo lo que hoy en día es la Plaza de Oriente, ya digo, el antiguo Jardín de la Priora, y siguiese haciendo su recorrido por delante del primitivo Alcázar para ir a desaguar hacia los Campos del Moro. Ese agua fecal, pero mira tú, lleva el abono incorporado, pues se utilizaba para regar y alimentar los árboles frutales que en aquella época estaban plantados en los jardines del Moro. Los jardines del Moro no pasaron a ser jardines realmente como tal hasta el siglo XIX. Fue durante la época de la reina Isabel II cuando se empezó a jardinar aquello. Hasta entonces tenían una zona de huertas, árboles frutales, bueno, elementos para el aprovechamiento del propio palacio y de sus residentes. Bueno, en esta imagen que tenéis aquí a continuación, aparece una vista del Alcázar, aquí al fondo, con la calle Segovia. Es un cuadro anónimo, la calidad es bastante dudosa, la verdad, de hacia el año 1670 aproximadamente. Pero bueno, se ve el antiguo puente de Segovia, con un montón de gente por aquí corriendo toros, que aparecen, algunos incluso por el agua, los vais a ver, y aparece por aquí la calle Segovia y la Cuesta de la Vega, que hace por aquí su giro, por aquel entonces muy pronunciado, hasta venir al frente del primitivo Alcázar. Pues, si os fijáis, aquí hay una especie de túnel y por aquí se ve que hay agua, una mancha por aquí azul. Esto está pintado de una forma un poco pobre, pero bueno, más o menos se entiende. Esa es la alcantarilla por la que desaguaba, ya digo, pasando justamente por delante del frente del Alcázar, el Arenal, el arroyo del Arenal. No solo el Arenal, sino también el viaducto de Amaniel. Como ya os he dicho, pues se hizo un viaducto, un acueducto, un viaje de agua, un acueducto, que, pues bueno, hacía un arco bastante grande, atravesaba la plaza de Isabel II,
pero para llevar agua fresca, agua potable, dulce al Alcázar. Bueno, pues el sobrante de ese agua que iba circulando de forma continua se iba a unir precisamente a ese desagüe por el que también desaguaba el arroyo del Arenal, y por ahí es por donde se desaguaba al campo del Moro, ¿eh? Pero se puede ver como la traza sigue claramente la línea precisamente por delante del antiguo Alcázar. Aquí, de hecho, vais a ver otra vista del Alcázar del siglo XVII, está mejor realizada por Félix Castelo, ¿eh? Y vais a ver de nuevo aquí el frente del Alcázar con las torres, ya decíamos aquí todavía primitivas, semicirculares, y aquí se sigue viendo el túnel, la alcantarilla por la que desaguaban el viaje de Guadamaniel y la alcantarilla del Arenal, que por aquí se producía el desagüe justamente en esa zona. Bueno, volvemos aquí a la imagen de Cornelis Vermeyen, ¿eh? Porque aquí pues, podemos ver efectivamente el foso, como viene aquí haciendo su trazado, de ahí el puente levadizo de madera que se coloca. Algunas fortificaciones, ya digo, pues maltrechas, seguramente deshechas debido pues, a esos asedios, a esos bombardeos que habían tenido durante aquellos años. Un elemento curioso y altamente enigmático que aparece, y es una escultura ecuestre. Si os dais cuenta, aquí, en este rinconcito, hay una pequeña escultura ecuestre. Veo que alguien me ha levantado la mano. Me queda un poquito, termino de comentar, ¿vale? La parte expositiva y ya hacemos, doy voz a los micrófonos y ya hacemos la ronda de preguntas, si os parece. Y ya me comentáis y podemos volver sobre cualquier imagen que os haya interesado y me preguntáis lo que consideréis oportuno. Bueno, se puede ver, como ya digo, pues una pequeña escultura ecuestre que no tenemos ni idea de quién es. Oye, tened en cuenta que estamos a principios del reinado del emperador Carlos. ¿Y a quién representaba esa escultura ecuestre? Pues claramente es una escultura que no ha llegado hasta nuestros días, porque la primera escultura ecuestre, la más antigua que conservamos ahora mismo y que conozcamos, es la del rey Felipe III de la Plaza Mayor de Madrid. Aquí Felipe III todavía no era ni un proyecto cuando se hizo el grabado de Cornelis Vermellén. ¿A quién corresponde entonces esa primitiva escultura ecuestre? Es algo que a mí de verdad me intriga. Difícil saber, no hay ninguna fuente, no he logrado encontrar nada que revele realmente a quién podía corresponder esa esculturita ecuestre que hay colocada. Pero bueno, existió una escultura ecuestre, muy raro porque en aquella época de haber habido una escultura ecuestre, casi con toda probabilidad tendría que haber sido importada de Italia, de algún artista italiano, que eran los que hacían esculturas ecuestres en aquella época. Bueno, un elemento más, sin duda alguna, a los misterios del grabado de Cornelis Vermellen. Y por otro lado, aquí tenemos, bueno, ya hemos dicho, pues, la muralla de Madrid, medio desvencijada, y de fondo, el Palacio de los Vargas. Aquí lo podemos ver más ampliado todavía incluso. Bueno, en la imagen se puede ver bien las trazas del primitivo palacio. Bueno, se pueden apreciar meridianamente bien. Así como el murete que circundaba sus propiedades en la casa de campo. Por aquí se ve un camino que hay unos personajes andando. Este es el antiguo camino de Aravaca, que conducía a Pozuelo, Aravaca, pues esas localidades ya existían, claro. Pues este era el camino que iba por aquí bordeando la casa de campo y ascendía precisamente en aquella dirección. Y por aquí tenemos el Manzanares, es esta corriente de agua que viene por aquí. Y aquí vemos unos arcos que dan salida a un arroyo que viene justamente por aquí delante, que es el Meaques. El Miaques es un arroyo que sigue circulando en la actualidad por la casa de campo. Entra, de hecho, por la esquina sur de la casa de campo y lo va recorriendo todo en dirección norte hasta desembocar directamente al Manzanares, desaguar al Manzanares. Todavía lo sigue haciendo en la actualidad. Solo que en la actualidad, bueno, lo hace a través de una conducción de agua. No lo hace a la vista directamente. ¿Por qué? Porque el agua del Meaques, en la actualidad, el Meaques donde viene a morir es en el lago de la casa de campo, para que os hagáis a la idea. En aquel entonces, el Meaques no terminaba ahí, sino que continuaba su recorrido por el frente justamente del primitivo Palacio de los Vargas. Aquí tengo otra diapositiva, justamente la vais a ver aquí, en la que se ve la pintura de Anton van der Wingard y el grabado de Vermeyen. Bueno, uno está tomado desde el frente del palacio, el otro desde lo que hoy en día sería el Paseo de Extremadura, bueno, la Avenida de Portugal, más bien realmente, sería aproximadamente. Pero en todo caso, aquí se puede ver muy bien, en esta parte baja, ¿eh? Ese Palacio de los Vargas, con otra estructura aquí que sabemos que esto estaba dedicado, pues bueno, para el servicio, para labradores, etcétera, que trabajaban en la llamada Huerta de la Partida, que aquí se encontraba, y se ve cómo pasa el arroyo Meaques justamente por delante del palacio.
Ese arroyo del Meaques, bueno, fue, ya digo, reconducido, soterrado y el sobrante de agua conducido mediante una canalización a la huerta de la partida en época de Felipe II. ¿Por qué? Porque se desbordaba el Meaques, ¿eh? Cuando había lluvias fuertes en Madrid, a veces pues, lluvias torrenciales, que de tanto en tanto también se producían, como hoy en día, el Meaques crecía tanto que inundaba el Palacio de los Vargas, completamente. Entonces, el rey Felipe II no estaba muy por la labor de eso y por ello es el que demanda crear a Juan Bautista de Toledo las piscifactorías, que van a conformar el futuro lago de la Casa de Campo, y luego pues las conducciones para reconducir el sobrante de agua lejos del palacio hacia la zona de la huerta de la partida para regar las huertas también que había en esa zona. Este Palacio de los Vargas lo podemos ver mucho mejor en este otro paisaje de la Casa de Campo que nos deja Félix Castelo de mediados del siglo XVII, hacia 1634, donde aparece pues aquí el palacio, ya el palacio renacentista, el que procuró hacer Felipe II, como ya digo, desahogo precisamente, pues bueno, para sus ratos libres, rodeado de sus jardines, con sus parterres geométricos, con fuentes en el centro, es decir, al más puro estilo italiano. Felipe II quiso convertir el Palacio de los Vargas en la versión española del del Bóvoli florentino, para los Medici. Palacio de Retiro, al otro lado del río, igual que el Palazzo Pitti y los de Jardines del Bóvoli estaban al otro lado del Arno, con respecto a las posesiones de los Vargas. Y aquí las famosas grutas, que aquí aparecen representadas las grutas renacentistas con rocallas, esculturas, etcétera, elementos que hizo Felipe II y que están precisamente ahora trabajando en el ayuntamiento por tratar de restaurar, tratar de recuperar para que puedan volver a ser visitables. Aquí, fijaros, el rey Felipe IV decidió colocar la escultura ecuestre de su padre, de Felipe III. Bueno, no es ningún secreto decir que Felipe III, o sea, Felipe IV y Felipe III no se llevan muy bien. El hijo no tenía en mucha alta estima a su padre, tenían caracteres completamente distintos. De tal modo que cuando llegó desde Italia la escultura que había hecho Pietro Tacca, quien estaba gobernando ya no era Felipe III, sino Felipe IV, y su hijo pues decidió quitarse de en medio a su padre mandándolo al reservado de la Casa de Campo. Y lo digo así porque Felipe IV al reservado de la Casa de Campo no venía mucho. Él directamente iba allí al Monte del Pardo, allí a pegar tiros, eh, a la, mm, al Palacio del Pardo, ¿no? Y a la Torre de la Parada, y a la Casa de Campo no iba mucho. Entonces se convirtió en un buen sitio donde olvidarse de la escultura ecuestre de su padre. Esa escultura fue rescatada durante el reinado de Isabel II, que fue cuando se hizo la gran reforma de la Plaza Mayor de Madrid, en la que se empedró la plaza, que hasta entonces el firme era de tierra, el pavimento era tierra batida. Pues cuando Isabel II es cuando se pavimentó con adoquines y cuando se colocó la escultura del monarca tercero, el rey bajo cuyo reinado se realizó esa plaza, a fin de cuentas, en el centro de la misma, presidiéndola. Bueno, aquí tenéis una imagen de cómo es esa casa en la actualidad, ¿no? Esta es la fachada posterior del palacete de los Vargas, tal y como se ve en la actualidad, pues con las reformas que se están llevando a cabo, todavía está cerrado, no lo han terminado de abrir, faltan todavía cosas, pero se pueden reconocer los tres cuerpos distintos, los dos pabellones amplios a los lados con un cuerpo central algo más estrecho, que ya se puede apreciar, de hecho, en el grabado de Cornelis Vermeyen y también el de Anton van der Wingard. Es decir, la morfología luego fue variando con las diferentes reformas, pero lo que es la base de la estructura más o menos se ha mantenido hasta nosotros, ese palacio renacentista de los Vargas en la Casa de Campo, que se convirtió en el retiro dorado de la corte para Felipe II. Bueno, con esto terminamos nuestro viaje por el grabado del Castillo de Madrid de Jean Cornelis Vermeyen. No quiero terminar sin antes referiros brevemente algo de bibliografía, porque quizá haya algunos en los que, bueno, pues esto les haya parecido interesante, quizá os gustaría leer alguna cosita, ampliar información. Pues yo aquí os he adjuntado algo de lo mucho que hay realmente. Porque tenemos de todos. Tenemos de todo. De hecho, tenemos, fijaros, una exposición que hubo, pues bueno, hace ya unos cuantos años, en el año 1994, en el Palacio Real de Madrid se hizo una gran exposición que se llamaba El Real Alcázar de Madrid, 2 siglos de arquitectura y coleccionismo en la corte de los reyes de España, ¿no? Donde se trató de recrear, pues bueno, con imágenes, también llevando cuadros de los que estuvieron en su día colgando de los que hoy en día están en el Museo del Prado, pero que en su día colgaron realmente de los pasillos y de los salones de aquel primitivo alcázar. Entonces se conserva el catálogo de la exposición. Si lo queréis, pues está en muchas bibliotecas. Yo aquí en la biblioteca de mi barrio, aquí en Aluche, estaba. Es de fácil acceso en general. También os he colocado también de varios autores, pues bueno, una obra también de conjunto que es Las murallas de Madrid, arqueología medieval urbana en la ciudad, ¿no?
donde se habla precisamente de las murallas de la ciudad, se habla también un poquito de la configuración, precisamente de esos muros que hemos hablado y cómo se articulaban con el primitivo Alcázar, de la problemática que existe precisamente acerca del Alcázar de Madrid y de su ubicación. Y luego se ha adjuntado un artículo, que es el Alcázar de Madrid, del Castillo de los Trastámara al Palacio de los Austrias, obra de Begoña Alonso. Bueno, es un artículo que tiene 15 páginas y que es un maravilloso resumen de lo que en los otros dos libracos, vamos a decir, aparece, bueno, de hecho en el primero de ellos, en el del Alcázar de Madrid, dos siglos de arquitectura y coleccionismo, son como unas 250 páginas de libro, pues esta mujer hace un resumen fantástico en 15 páginas, vamos a decir, acerca de lo que es la propia arquitectura y la transformación que se fue produciendo en las obras del Alcázar madrileño desde la Edad Media, desde ese Alcázar de los Trastámara, hasta que acaba convertido ya en el gran palacio de los Austrias. También un libro también que es de muy fácil encontrarlo, fácil, que es el que publicó el Colegio Oficial de Arquitectos sobre el Alcázar de Madrid, ¿no? Escrito por el arquitecto José Manuel Barbeito, que también pues, bueno, hacía todo un repaso a las obras. Ahí yo me quedaría con el artículo de Begoña Ruiz, no solo es más pequeño, pero está bien condensada la información, sino que es más moderno y recoge también las últimas investigaciones que ha ido a lo largo de los últimos años, ¿no? Es un artículo de 2014, pues es bastante mejor en ese sentido, ¿no? También pues ha juntado también aquí el libro de Verónica Gerard, de Castillo a Palacio, el Alcázar de Madrid en el siglo XVI, que habla, pues bueno, pormenorizadamente precisamente de esta parte. El grabado de Anton van der Wingard, que hemos visto, bueno, perdón, el de Cornelis Vermeyen, todavía no se había descubierto cuando se hizo esta publicación, entonces no tiene toda la información. Hay Verónica Gerard, pero también está bastante bien. Y luego, por último, perdón, os he adjuntado una dirección web, que podréis anotar si queréis, la de Museo Imaginado, que es una página web que hicieron una serie de personas que se preguntaron cómo habría sido realmente ese Alcázar de Madrid si hubiese sobrevivido hasta nuestros días. Cómo hubieran sido las colecciones de arte que albergaba en su interior antes de que se perdiesen los muchos cuadros que se perdieron en el incendio del Alcázar. Por ejemplo, se perdió una de las obras maestras de Blázquez, la expulsión de los moriscos. Había muchos artistas y muchos entendidos de arte que decían que era la mejor obra de Velázquez, por encima de la rendición de Breda o del cuadro de los borrachos o de la fragua de Vulcano, etcétera. Decían que el de la expulsión de los moriscos era el mejor. Pues ese cuadro fue pasto de las llamas en el incendio del Alcázar de Madrid, junto con una gran cantidad de obras de Rubens, de Tiziano, de Jan van Eyck, bueno, un desastre terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues en esa página web se trataron de recrear cómo sería el Alcázar madrileño y sobre todo cómo serían esas colecciones artísticas que albergaba ese palacio antes del incendio del Alcázar y antes de la terrible rapiña que supuso también la Guerra de Independencia, donde franceses sobre todo, pero también algunos, en parte los ingleses, también se dedicaron a hacer expolio de las colecciones reales y de las cosas que había en el Alcázar de Madrid. Para empezar, el mariscal Joaquín Murat se llevó la espada de Francisco I, la espada que el rey Francisco I de Francia tuvo que rendir al emperador Carlos tras su derrota en la batalla de Pavía, pues se conservaba en el Alcázar de Madrid y los franceses no dudaron de devolvérsela, llevársela de vuelta a su patria. En la actualidad, en el Museo del Louvre se encuentra. Bueno, pues con esto, queridos amigos, terminamos aquí precisamente esta bueno, pequeña charla, disertación acerca del grabado de Anton van der Wingard bueno, pues de ese Madrid a las puertas precisamente ya del Renacimiento, con ese alcázar todavía medieval a punto de pasar a convertirse realmente ya, dejar de ser el alcázar de los Trastámara para pasar a convertirse en el palacio de los Austrias.